Una producción de Storylab. La noche de Mirta. Brillando fuerte llegó la alegría, mientras ya llegó, nuevamente está. Brillando fuerte. Con nosotros la señora Juana Viale. Buenas noches. Gracias. Bueno, muchas gracias. Estamos acá una vez más, en la noche de Mirta, haciendo el aguante, como digo siempre, hasta que pasemos esta cuarentena. Y mientras tanto, yo me sigo vistiendo de punta todas las noches para ustedes. Y les cuento que tengo un vestido de Javi Sayach, que me lo hizo también, con unos zapatos que me presta mi madre, por supuesto. Y tengo joyas de Jean-Pierre, que me las presta, de oro amarillo, oro blanco, oro rosado. Esto que es espectacular, que son unos aros que se trepan, esmeraldas y brillantes, hermosos. Aros, anillos, tengo todo, no me falta nada, estoy completa. Y quiero agradecer a Mauri Catarain, que me maquilló, a Cris Sepúlveda, también para Infinito Estudio, que me peinó, hermoso todo. Doy vueltita, que a mi abuela le encanta. Un besito para mi abuela. Y paso a decirles que ahora, además de maquillar mis uñas, las protejo con el revitalizador de ED Makeup. No dudes en probarlo, te lo recomiendo, está a un precio increíble. Probá el revitalizador ED Makeup para uñas débiles, maltratadas y escamadas. En pocos días las notarás más fuertes, sanas y bellas. Encontralos en las farmacias y perfumerías de todo el país, Paraguay y Uruguay. Tengo muy buenas noticias para los que sueñan con tener el pelo siempre liso. Ahora con el alisado brasileño de Cativa puedes hacerlo fácil vos mismas desde tu casa y lo más importante es que es libre de formol. Cativa alisado brasileño reduce el volumen y el frizz hasta por 12 semanas, con resultados profesionales. No tiene formol y lo puede aplicar uno mismo. Conseguí el alisado brasileño de Cativa en farmacias y perfumerías. Ahora sí, me voy al escritorio de mi abuela. Gracias, Moni. ¿Cómo estás, Moni? ¿Bien? Muy bien. Antes de decir esto, quería decir algo que se me acaba de venir a la cabeza que lo tenía pensado. Y era esto de entrar un poquito en conciencia de lo que significa que estemos en cuarentena y que estemos encerrados, por decirlo de alguna manera, y que tengamos conciencia de todos estos espacios zoológicos o donde supuestamente preservan a animales, que ellos viven así. Entonces, para que nos pongamos en carne propia, para que sintamos lo que significa ser falta de la libertad y de vivir en los espacios naturales donde deberían estar los animales y no encerrados. Así que yo apoyo y ojalá se pueda promover el cierre de todos los zoológicos de la tierra. Eso me vino a la cabeza y lo necesitaba decir. Y si tenés que vender oro, alhajas, relojes y brillantes, Ricciardi compra hasta $25.000 el quilate. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Ricciardi, Avenida Alvear 1572, Recoleta, o ahora llama al WhatsApp 11 6168 7536. Ricciardi compra oro, alhajas y relojes de marca a precios internacionales. Llame ahora al 0810-122-3232. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Silkei Mundial. El tratamiento de Silkei le da protección, nutrición y mucho más color a tu pelo. El color de la señora Mirta Legrand es 8/37, el color Charlotte. Un saludo a Mauricio y a Elizabeth. K-Color Premium, el color que siempre, siempre soñaste. ¿Una coloración de alto rendimiento? Nueva coloración Sky Cream, con aceite de chía, colores intensos, cabellos más sanos y suaves. Total cobertura de canas, 150 gramos de más color. Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial. Cumplí el sueño de tu casa propia o tu auto 0 kilómetro a través de un mínimo ahorro mensual. Y si salís adjudicado, no pagás más. Ya entregamos más de 3.000 millones de pesos. Asesórate en autocrédito.com. ¿Querés concretar tus sueños? Con Autocrédito es posible. Suscríbete a los planes de Autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado no pagás más. Con Autocrédito
Cumplir tus sueños es posible. Siempre, Empresa de Asistencia de Salud a Domicilio agradece a todos sus profesionales de salud por su gran compromiso y vocación frente a la pandemia del COVID-19, cumpliendo con todos los protocolos de sanidad para continuar con todos los servicios. Entre todos podemos cuidarnos. Siempre es el primer servicio prepago de acompañantes de salud en Argentina que brinda atención y cuidados en domicilio y sanatorio. Siempre te asegura la tranquilidad de contar con personal altamente capacitado. Asegura a tu familia con los mejores cuidados. 0800-345-0492. En Colombraro encontrará productos para las necesidades de higiene y desinfección de las instituciones sanitarias e industrias esenciales. Consulta el catálogo de Colombraro. Contactate para recibir el mejor asesoramiento en www.colombraro.com y encontrar el producto que estás necesitando. Bueno, y este lo vamos a regalar y se lo vamos a regalar a Carola. Muy bien, Carola, te llevas esas cajitas de Colombraro muy lindas. Oh, mi Dios. Ya podés participar del sorteo de Casa Montreal. Participá del sorteo por una casa y ganá. Entra ya a www.casasmontreal.com.ar. Muy bien, participen, ¿eh? La solidaridad y el amor son mucho más contagiosas. La empresa Oralí potencia la provisión de alimentos a más de 50 comedores por semana. Presentes con sus excelentes productos, entregan pastas frescas, tapas para empanadas y pascualinas, involucrándose personalmente para que la donación llegue a su destino. Pioneros en la difusión de la cultura solidaria, Oralí solicita por favor a las empresas de alimentos que colaboren con los comedores de su barrio. Informate en las redes de Oralí. Juntos podemos. Pastas Oralí, la calidad que vos te mereces al precio solidario que vos querés. Con tu compra, ayudás a ayudar. Y agradezco a la pastelería Ayulem por todo el catering y los postres exquisitos que nos mandan. Ahora sí, me voy a poner, mientras Moni me hace que me pare todo al mismo tiempo, el sanitizante. Muy bien. Bueno, y ahora nos esperan en nuestra mesa el señor Luis Majul, Diego Guelar, Fausto Spotorno y el doctor Mauricio D'Alessandro. Nos vamos a ir un corte, enseguida volvemos. Prendete al 13. Acompaña esta noche a la señora Juana Viale, el señor Luis Majul, Al barbijo, perdón, me voy a... el señor Diego Guelar, el doctor Mauricio D'Alessandro y el señor Fausto Spotorno. Con nosotros la señora Juana Viale. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta mesa, por acompañarme para poder brindar información y también para pasar un buen momento, ¿no? Y antes que empecemos, voy a hacer pasar a Jime, a nuestra chef, que nos va a traer nuestra comida. Muchas gracias, Buenas Jime. noches, así lejito vamos a estar todos. Buenas noches para todos. Bueno, hoy vamos a comer rico, espero. Así que vamos a comer primero unos falafel con yogur griego.
rico. que es como una pastita de garbanzos por si no lo conocen. Después un wok de arroz yamaní y carne. Y después tenemos un cremoso de chocolate. Qué rico. Así que, y les voy a contar a todos que las recetas las pueden encontrar en Recetazas, en nuestro Instagram que ya es mío también. Es nuestro, sí, estamos así todos que, adentro, todo lo que exacto. cocinamos. Así que pueden cocinar con las recetas de acá Y de se los fijan programas. y están todas ahí, Todos. buenísimo. Que lo Gracias, disfruten. Jimé. Muchas gracias. Y les digo que durante todo este mes nos va a acompañar con sus exclusivos varietales Escorihuela Gascon. Fundada en 1884, con el compromiso de elaborar los vinos que representan a la Argentina en el mundo por su elegancia y calidad. Me las tengo que poner... Luis quería hacer toda una presentación No. para dar el ejemplo y dar un mensaje bastante Ahí está. interesante sobre el uso de los tapabocas No, no. o barbijos. Creo que hay que usarlo. Nosotros no vamos a hablar con el tapabocas porque, como dice el ministro de Salud de la ciudad, hay que taparse la nariz. Sí. Hay que usarlo todo el tiempo. Yo veo en la ciudad que lo está usando mucha gente, aunque hay cada vez más gente. Después vamos a hablar de eso, obviamente. Lo está usando mucha gente. Y tenemos acá el alcohol para manos. Sí, acá tenemos un sanitizante que no es alcohol, pero es sanitizante. Bueno, y estamos a 1,5 metros todos de todos, lo que significa, hay mucha menos gente trabajando. Yo he venido varias veces, aprovecho para mandarle un beso grande a Mirta, que está mirando. Vos sabés, Mirta, que te quiero mucho, más allá que algunas veces tenemos algunos Pero es parte de... del juego. Hay mucha menos gente trabajando y yo creo que esto es una manera también de dar el Sí. ejemplo, ¿no? Para la gente que está en su casa. Y también Claro. lo que digo es que nosotros grabamos los programas y los grabamos todos en un día, en vez de hacer el doble, hacer un riesgo doble, aunamos todo en un día, hacemos los 2 programas. Ujú. Así que eso, para empezar, vamos a ponernos sanitizante en las manos para dar el ejemplo también en sus casas. En sus casas es importante que se laven con mucha agua y jabón, ¿no? Y ahora, mientras nos ponemos el sanitizante, quería preguntarles, para que lo tiro en la mesa, para que podamos hacer un debate sobre esto o dar indicaciones, cómo piensan que la Argentina va a salir adelante en la economía, cómo se va a reactivar, cómo desde todos los sectores se puede empezar a traccionar la rueda que se frenó muchísimo, ¿no? Hay gente que sabe mucho más que yo de esto. Lo que sí hay que decir es que hay que estar preparado. Yo, en el programa que hacemos nosotros en La Nación Más, Martín Tetaza planteó un concepto que es correcto, me parece, que es más que recesión. Es derrumbe, y hay que estar preparado para un derrumbe. ¿Cómo hay que hacer? Yo no soy especialista, están los especialistas, pero sí lo que primero hay que hacer es tener conciencia del lugar donde estamos parados. No va a volver a... Ya el mundo ¿Dónde cambió estamos para siempre. parados? No, en un mundo diferente, donde el mundo cambió para siempre. El trabajo va a ser distinto, la economía va a ser distinta, mucho peor. Están hablando los historiadores económicos de que esto es peor que el derrumbe, obviamente, de las hipotecas de Nueva York, del 30. Están hablando de una economía derrumbada y en recesión. Hay que remontarse hasta el siglo XVIII, con la caída y las pestes agrícolas del mundo en ese entonces. O sea que Pero pienso que ahora hay que prepararse para un mundo nuevo. vamos a prepararnos para un mundo nuevo, pero digo, si nosotros vemos las estadísticas y se van tanto para atrás, nosotros ahora como mundo, no como país, tenemos otras herramientas también para activar o reactivar una economía. Esto lo pregunto desde la ignorancia total de cómo traccionar global y después puntualmente en la Argentina. Mira, a ver, empecemos por el tema de la velocidad. Acá lo que asombra es la velocidad de la crisis. En realidad, en caída de PBI, en caída de la actividad económica, es la misma hoy que la de la crisis del subprime en Estados Unidos. O sea, la crisis 2008. hipoteca 2008. Pero lo que pasa es que esa duró un año la caída. Esta se dio en 2 semanas. O sea, eso fue el punto. Comparado con la crisis del 30, todavía no hemos llegado a ese nivel. La crisis del 30 además fue muy larga. Fue una caída que duró... Fue de este tamaño, pero además duró casi 6 trimestres más y siguió cayendo. O sea, imagínense esto durante 2 o 3 años más, eso es la crisis del 30. O sea, no es tan grande en ese sentido. Pero es cierto lo que decís vos, aprendimos mucho desde ese momento hasta acá. Casi toda la política económica posterior a la crisis del 30 se aprendió sobre cómo salir de todo eso. Y, por ejemplo, nosotros ahora, hay una cosa que decía Martín Tetaz que es cierto lo que decís vos.
hay que empezar a planificar cómo salir. O sea, no es solamente ver cómo reaccionamos ante la pandemia, sino dónde estamos parados. De Hay hecho, una te dimensión cuento, que es económica, pero también humana, que yo quiero ensamblar con lo económico, no me quiero salir. Sí. Que es, a mí me parece que hay una dimensión humana que es muy buena, y es, somos chiquititos así. Se acabó el ego, se acabó los grandes inversores de Wall Street, se acabaron, somos todos pequeños y estamos igualados en la misma pequeñez. Se acabaron los egos económicos, políticos. Hay un mensaje en ¿Se acabaron los egos políticos? No. Deberían acabarse. Es que se nota, mira. Creo que los políticos no. Mira, no, a ver, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy, por ejemplo, en Argentina? Hablamos de política económica, de ego y de cómo se paran los políticos. Tenemos un presidente que tomó una decisión correcta, muy bien. Tenemos dentro del gobierno... A nivel salud. A nivel sanitario y con algunos errores de instrumentación. A ver, lo planteo en contexto. Primero, llegaron tarde, la habían subestimado. No llegaron tarde, perdón. Llegaron bien, pero la habían subestimado antes. El coronavirus parecía que no llegaba, no pegaba tanto en la Argentina. Pegó. Hicieron lo que tenían que hacer a tiempo. Tomó una decisión para mí correcta y en el buen sentido el presidente. Y a partir de ese momento, los que están dentro del gobierno y quedaron fuera de la agenda política, ¿viste? Dejaron de ser centrales, dejaron de dominar la agenda política, empezaron a teclear. Y yo voy a hablar concretamente de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no dijo nada, que desobedeció la instrucción del presidente de quedarse en casa. Está bien, por necesidad personal, viajando a Cuba, pero yo también tengo ganas de ver a mi hijo y no lo puedo ver. Y voy de mi casa al trabajo, no me quiero comparar con nadie. Bueno, pero... de hecho, Mauricio, vos tenés un hijo que vive en Estados Unidos. Los dos también. Y mi madre, que no veo desde el 8 de marzo, que me extraña y mucho. Yo creo que lo planteó bien Luis y Fausto. El problema acá, salir, esto es como la droga, es muy fácil entrar, pero muy difícil salir. Ahora, hay que salir, para eso hay que dejar de lado la tentación totalitaria que todos tienen. Y esta tentación totalitaria, que es la que hizo, por ejemplo, en la salida, él lo conoce mucho mejor Ramiro, el tema de China, el tema de Corea, que no salgamos de esto creyendo que hay un Estado omnipresente que va a resolver todo. Porque bien lo dijo Majul, el 23 de enero el ministro dijo que no llegaba. El 12 de marzo el presidente dijo que se curaba con un té. Y el 20, cuando llegó, no había ni camas, ni insumos, ni respiradores. El Estado fracasó. ¿Y cómo se cura esta pandemia? Dejándonos en casa. Es decir, con el más puro individualismo. Tenemos que quedarnos en casa, somos nosotros los que nos curamos. Que no nos vengan con que el Estado no hizo nada acá. Todo lo que hace el Estado es arruinar. Podemos discutir de economía también, ¿no? O sea, que el largo plazo, o sea, cómo va a ser el mundo en el futuro, es muy complicado. Particularmente, yo a diferencia de lo que vos planteas, Luis, creo que para el mes de septiembre probablemente, una vez que esto pase y hayamos enterrado desgraciadamente a los muertos, volverá los conflictos del mundo que teníamos, el conflicto entre Estados Unidos y China, problemas de tensiones comerciales, habrá que reorganizar el turismo, los flujos del dinero. No van a desaparecer de la noche a la mañana los no vamos a ser ni tanto mejores ni tanto peores. Bueno, habría que aprender, ¿no? Sería bueno que aprendiéramos, pero igual todo esto es una incógnita, un signo de interrogación muy grande. Yo creo que lo que tendríamos que concentrarnos es en qué pasa en mayo. A corto plazo. Exacto. Yo digo, ¿qué pasa en mayo? ¿En la Argentina o en el mundo, Diego? En la Argentina. En este momento. El 1 de mayo es el Día del Trabajo. Es un día muy importante histórico. Yo creo que tendríamos que tener una disciplina desde el gobierno y desde la sociedad civil, porque acá hay un punto de contacto. Yo coincido con vos que la cuarentena fue una gran decisión y que la encaró muy bien y por eso... Correcto, y la comunicó muy bien. Y la comunicó y la mayoría... También la comunicó que hoy la gente que sale a la calle, aun cuando se relajó un poco la cuarentena, lo hace con un nivel de disciplina generalizado que a mí me sorprende. Culpa. Con culpa, con barbijo, con distancia, perdón, pero no te quería interrumpir. No, a lo que voy es que efectivamente hubo una coincidencia, por eso ha sido la eficacia. Índices del 85% de cumplimiento en una sociedad tan dolida, fragmentada, en quiebra como la Argentina, es maravilloso. Yo creo que hay que destacar la buena decisión del presidente y la coincidencia con una disciplina social extraordinaria, tomando
el nivel de disciplina ¿Pero por qué social de planteas Argentina. mayo? Perdón, Juana, yo ¿viste? Me No, convierto en periodista. a mí me interesa, ¿Por qué porque, bueno, el planteas 22 de lo mayo planteo? no es eso. ¿Por qué lo Perdón, planteo? porque el presidente está sugiriendo, el gobierno, que ese pico alto y fuerte que esperábamos en mayo, quizá no lo tengamos. Te digo por qué. La cuarentena, que es un instrumento fundamental, y los primeros que la han usado en forma hiperdisciplinada y les dio un resultado extraordinario son los chinos. O sea que no hay ninguna duda que cuando no tenés tratamientos y no tenés vacuna, la cuarentena es un instrumento central. Ahora, es casi una tregua. ¿Para qué te sirve esa cuarentena? Para que la sorpresa que te produjo, lo que recién decía Mauricio, la sorpresa en la llegada de este enemigo voraz, te permita tener los equipamientos, primer tema, equipamientos para médicos y paramédicos. Es fundamental que tenemos que proteger a los médicos, enfermeras, enfermeros, choferes de ambulancia, porque ellos no tienen posibilidad de cuidarse. Como nos tienen que cuidar, se tienen que arriesgar en la primera línea. Y por lo tanto, a mi juicio, es la prioridad número uno. Y luego las herramientas para salir a reactivar la economía. ¿Saben que yo siento? Disculpa, dame un minuto más, que es el segundo tema es tener los reactivos para hacer los test. ¿Por qué? Porque vamos a tener la gente en la calle. Después podemos discutir cuándo, pero va a estar la gente en la calle. Y tienen que estar los equipos, y hay que entrenarlos hoy, en los supermercados, en las farmacias, en las fábricas, en las estaciones, testando, porque ahí nos vamos a encontrar con el virus. Y en esa guerra cuerpo a cuerpo con el virus, inevitable, tenemos que identificar a los enfermos porque a esos hay que aislarlos. Ya no vamos a tener la cuarentena general, vamos a tener que aislar a los enfermos. Sin test es imposible. Estoy de acuerdo contigo. Y termino con esto. Y el tercer, responsabilidad del Estado, porque acá la responsabilidad de la sociedad es prepararnos para estar juntos con disciplina. Del gobierno, garantizar la seguridad de los que nos cuidan, garantizar que estén los test y la organización para testear a la gente, y tercero, tener los respiradores. El respirador es la frontera entre la vida y la muerte. El respirador no se fija si uno es joven o si es viejo. La diferencia entre el joven y el viejo, que el joven va a sobrevivir, corríjanme si me equivoco, va a sobrevivir más días de terapia intensiva con el respirador. Y desgraciadamente los que somos más veteranos tenemos menos posibilidades. ¿Y qué nos pasa? Infarto. Nos morimos porque el virus sostiene su ataque y no nos resiste el corazón. Pero el joven va a necesitar el mismo respirador que voy a necesitar yo. Sin respiradores, y esto es una experiencia que tenemos de España y de Italia, los médicos han confesado que han tenido que decidir, como los médicos de Auschwitz, quién iba para la izquierda y quién iba para la derecha. A nosotros no nos puede pasar. Entonces, ¿por qué digo mayo? Yo lo acerco, al margen de que la decisión la va a tomar el presidente y la tendremos que acatar, que ya venimos desde mediados de marzo. Sí. Mayo es el día del trabajo. Hay una pandemia de salud mental y psicológica que está avanzando en el mundo. Y lo peor, en Argentina también. Y lo peor que puede pasar es la desobediencia civil. Yo espero que el presidente tome la decisión, se haga parcialmente y la obedezcamos. Lo peor es que la gente decida espontáneamente salir a la calle. Entonces, necesitamos este doble ejercicio. El gobierno, cuanto antes, con un esquema de corto plazo. Por eso pongo Yo no lo quiero el 2 de interrumpir, mayo. pero me dispara un montón de preguntas. Pero Juana, Yo vos quiero querías decir esto, que a mí me parece que todo lo que decís es sumamente correcto y digo, está buenísimo y siento que como sociedad nosotros acatamos algo que el Estado, que el gobierno nos dijo. Pero siento ahora que toda esa gente que vos decís que por ahí llega a salir, no es que va a salir porque tiene ganas de salir a caminar, porque hay una necesidad de tener un ingreso, de empezar porque si no... Hay gente que no come, hay miles o no sé cuántas empresas se funden. Entonces yo digo, ¿por qué nosotros como sociedad acatamos algo esperando que el gobierno nos siga sosteniendo con los test, pero en la parte económica no nos acompaña? Bueno, a mí me parece que hay un problema político que quiero poner sobre la mesa. El gobierno planteó para enviar un mensaje muy fuerte a la cuarentena, el presidente dijo, yo prefiero la salud, que le puso el dilema de la salud y la economía. Y ahora lo que está sucediendo en la Argentina, en las calles, yo los invito a ver, yo vine para acá y les habrá pasado lo mismo a ustedes, que hay un nivel de acatamiento mucho menor, y yo creo que es una especie de flexibilización de facto que está aceptando tanto el gobierno nacional, no sé el gobierno de la provincia, que tiene otras circunstancias, como el gobierno de la ciudad. Pero puso ese dilema porque tenía que dar un mensaje muy fuerte.
puso, como hace el populismo y el peronismo, cosa que no me gusta, siempre un enemigo propicio que es, si no eran los empresarios, los grandes grupos económicos, y después la realidad se los llevó puesto, porque los que están empujando para salir y están saliendo a querer trabajar son los changarines, los que viven en el conurbano y compran la comida no solamente día por día, sino... Pero no solo las personas que tienen pequeñas fábricas, que también tienen que producir una necesidad. Bueno, esto me parece que es una presión muy fuerte y yo espero que no llegue a la indisciplina fiscal, etcétera, etcétera. Es una presión muy fuerte. Mira, hay un video de un camionero en Valladolid, creo que era, Señor, que se llama Tonio, que yo los invito a revisarlo. Tonio está subido a su camión y se me acaba de llegar los impuestos de la asesoría de España o de donde sea, de Valladolid, que tengo que pagar los últimos 3 meses, y empieza a hacer las cuentas de lo que tiene que pagar. Y empieza a mirar a su teléfono y dice, pero coño, yo no estoy trabajando, no sé cómo quieren que haga, el nivel de presión que tenemos. Esto de alguna manera se tiene que resolver. Hay un dato primario que es la mitad de los hogares argentinos se han anotado para recibir los 10.000 pesos para poder vivir. Esto es bueno, yo después más adelante voy a contarles algo sobre eso porque mañana nosotros en la cornisa vamos a hacer una investigación y un informe. Hay una cosa muy delicada, ¿eh? Están empezando a aparecer gente que se anota en el IFE, el ingreso familiar de emergencia, que está siendo rebotada porque la base de datos del ANSES, a mi entender, no solamente está explotada, está fallando. Lo vamos a sacar. Tengo un dato para que se den cuenta. Pero te voy a dar un dato que es muy importante. La gente pide, tiene los requisitos y le responden, no, usted tiene 120 años, señor. ¿Cómo? Pide otro, no, usted está casado y tiene hijos. No, si yo soy soltero. Otro dice, usted es extranjero. Yo no soy extranjero, si nunca salí del país. Está bien, pero ¿qué pasa con el nuevo lío que se viene a partir del lunes? Luis, a lo que apunta Juana es el verdadero dilema que hay ahora. ¿Cómo salimos? ¿Cómo va a ayudar el Estado? Yo soy muy optimista, contrariamente a lo que muchos me dicen de mi círculo. Yo soy optimista porque creo que esa persona que resolvió bien el tema de la cuarentena va a resolver también el tema económico, en cierta forma lo va a pasar por encima, pero el tema es qué es lo que va a resolver el Estado, si va a ayudar, porque el tema del IFE está muy bien, pero es un gasto que se dedica al consumo inmediatamente. Vos necesitas inversión, necesitas darle plata a los tipos que te van a sacar con la cuarta porque te quedaste empantanado, que es lo que dice Juanita. Sí. Es decir, el tipo que tiene la pyme, para esos todavía no hay ninguna medida. Bueno, Fausto planteó de la ANSES, ¿qué pasa con todo? O sea, no, claro. Digo, ¿y quiénes van a triunfar acá? ¿Qué es lo que nosotros vimos? Mira, hace 6 meses yo discutía, incluso un día con Grabois, hablaban del monotributo social y darle a los cartoneros, que estaba muy bien organizado, y yo decía, denle guita a los que pedalean en pedido ya. Esos tipos son héroes también. Pedalean para todos lados, con Wabi, con Pedido Ya, con Mercado Libre. Es decir, en lugar de apretarlo a Galperín, como lo están apretando y acusarlo de todo, pongan los recursos en eso, apunten a eso, porque es lo que genera trabajo y es lo que nos va a hacer crecer. Iremos de ahí. Es lo que está haciendo que muchos comercios puedan empezar a abrir de alguna forma. Mira, la salida económicamente tiene que estar bien pensada. Fíjate, yo lo pongo de esta manera, el Estado cuando actúa y restringe, lo que hace es generar una caída de la actividad económica muy fuerte y eso lo acabamos de aprender. Para salir de esto, necesitas que el sector privado empiece a funcionar y empezar a planear cómo va a ser esa salida. Lo mismo que contaba Diego sobre los respiradores y el tema de salud, es muy relevante a la hora de la actividad económica, cómo vas a salir. ¿Vas a habilitar por sectores? ¿Vas a habilitar por empresa? ¿Vas a permitir que las empresas midan y entonces poder empezar a salir? Mira, con la ¿Que midan qué? Perdón, Fausto. Por ejemplo, acá vos estás, llegamos acá al canal, estaban todos con barbijo, hay una responsabilidad de la empresa para que, lo que estaban contando al principio, para que esto funcione. Bueno, esa misma responsabilidad de la empresa se la podés pedir a cualquier otra empresa, a cualquier otro comercio. Pero, por ejemplo, las máquinas para medir la temperatura de la gente, me contaban que salen $1.700 masiva. La que está en Constitución, esa que pusieron, esa la podrían poner los comercios si hubiera un crédito para... abrís, si tenés la máquina esta, te damos un crédito. $1.700 para un comercio. Es mucho más barato que estar cerrado durante un mes. Vos decís plantear una economía de pandemia. Una economía productiva de pandemia. Estoy planteando la idea de que vos cambies esta idea de la restricción por la idea de responsabilidad y libertad hacia la gente. Enseñarle a la gente, lo mismo que decías vos, la comunicación fue clave. La salida tiene que ser igual, la comunicación tiene que ser clave y vos tenés que permitir que todos sean más libres y más responsables, porque no existe tal cosa, no es tan claro la idea de servicios esenciales.
Debería dar ejemplo de servicios esenciales. O sea, es más esencial son los un servicios gomero esenciales? A ver. una gomería que un no sé, que el empleado de un banco que te tiene que dar la plata. Pero en un además cada país donde uno el tiene también su 80% necesidad esencial. Claro. Exactamente. Claro. ¿Por qué es más importante la gomería que no sé, que otra cosa? Ramita, lo que hay que apuntar es que finalmente de Un esta textil. pandemia Sí. se sale trabajando. Se sale Claro. No le vamos a poder pedir al gobierno que nos resuelva todo. Yo comparto Es eso, imposible. Ahora, ¿cómo trabajar? Yo creo que en esto Fausto está dando la clave en el tema. Con la UADE, por ejemplo, estamos armando un programa de medidas que se pueden ir tomando para la salida. Y tratar de hacerlo. Mira, en principio lo primero que tenés que tratar de salvar está la cadena de pagos. Te doy un ejemplo. Poné que vos estás trabajando, fenómeno. Hay otro que está trabajando, pero te pasan un cheque rebotado. Y vos decís, yo tengo el cheque, trabajé, pero no puedo cobrar. Entonces, ¿cómo le pago a mi proveedor? Entonces, primero tenés que salvar la cadena de pagos. Los salarios casi al mismo tiempo. Tratar de mantener los puestos laborales. ¿Habrá que ajustar salarios? ¿No habrá que ajustarlo? Bueno, como sea, pero mantener el puesto laboral. Yo ahí comparto Y la así- idea del gobierno cuando le dice a los empresarios, los que tienen, es momento de sacar de tu bolsillo. Si no Pero la está tenés en bien, la pero a empresa, veces que eso es momento para de empresarios que tienen... No, Mega no, empresarios. Pero bueno, a los que pueden, a los que el 80% no de la pueden, no. Argentina sostiene empresas, sean de 100, 50, 30 Comparto, o 20 comparto trabajadores. también. ¿Por qué no tienen eso? Hay que identificar bien cuáles son los sectores que tienen y que no tienen. Bueno, pasa que la palabra empresario en este país está mal Mala vista. palabra, hoy claro. en día. Yo comparto. A ver, Te castigan porque Incluso- trabajes o porque des empleo. incluso es muy simpático para los sectores progresistas este impuesto a los más ricos. Y es una doble imposición, porque ya pagan impuestos a las ganancias Eso esos existía bienes impuestos. personales antes. Bienes personales. No, ¿El van a nuevo que separar. quieren sacar? Sí, claro. Que aparte Eso- dicen de las grandes riquezas, No. si son 10 millones de Pero bueno, pesos, y 10 millones esto de es lo pesos que yo son hablaba. 160 mil dólares. Ahora parece que van a ser de... 3 millones de dólares. De 3 millones de dólares. Bueno, Bueno, sí, pero- hicimos las cuentas. Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, según sus declaraciones juradas, tienen que pagar ese impuesto. Porque hoy tienen 3,5 millones de dólares cada uno en sus patrimonios. Luis, te voy a dar un ejemplo. Bueno, perdón, habla bien no. de ello, que se hace un autoimpuesto, ¿no? No, bueno, habría que verlo. Habría que Muy yo bien, quiero y a esa ver. edad tener esa Sí. plata por haberlo logrado. Yo quiero verlo Ídola. todo. Pero además ahí, para mí, hay un posicionamiento político de un sector del gobierno que quedó fuera de agenda con la pandemia y con la deuda externa, con el presidente dominando la agenda naturalmente, y quieren de alguna manera volver a ser centrales en las decisiones políticas. Ahí hay un egoísmo político, yo creo que hay que señalarlo. Y el otro tema que hablaba del que me parece muy importante, junto con la economía y lo que decía Mauricio, es que en un momento cuando vos decías, che, salud sí, pero economía también, prácticamente te trataban de traidor a la patria. Y el pensamiento es libre, crítico, aún en pandemia. Aunque el gobierno tenga que gobernar por necesidad con decreto de necesidad de Bueno, urgencia. somos una república, todos podemos ¿Por qué hablar no y funciona el opinar. Parlamento? ¿Por qué no funciona la justicia? Pero no solamente la justicia en los juzgados federales, donde hay casos de corrupción graves. En la justicia que tiene que decidir si le paga la cuota alimentaria o no este mes Está funcionando, a la sí, mamá sí. o al papá. ¿Está funcionando? Sí, Bueno, muy bien los juzgados de familia. Bueno. Incluso yo he hecho... Qué bueno buena que lo noticia. comuniquemos. Pero sí. está funcionando. Qué bueno. Sí, lo que no funciona es la justicia comercial, digamos, todo lo que es comercial, pero todos los reclamos por temas de tenencia, por temas de visitas, están funcionando, se las han ingeniado incluso en la provincia. Yo he jugado 7 de La Plata, tuve ayer un caso, Bueno. funcionan Muy bien. a la perfección, increíblemente. Comodoro Pino funciona. Sí, también funciona. Y te- Está de turno, hoy está de turno Pero si no se puede presentar Servini. ninguna. Yo cuando. No, estuve yo hice una averiguando, denuncia, Hice 3 denuncias esta semana. ¿Hiciste virtual? Sí, las hice virtual. ¿Las tomaron? ¿Fue por sorteo? Me dieron un email. Por fui sorteo, es porque y lo está en mandaron. serio. Hice 3, hice en el sistema de cibercrimen de la Ciudad de Buenos Aires que funciona. Y perdón que me meta espectacular. en Sí. casos puntuales. Vudú que ahora consiguió la prisión domiciliaria. El fiscal dice que lo que hizo el juez es una locura, que 10 días antes Cuando decía la que no podía política salir. se mete por la ventana, todo vale. Eso coincido Sí, con vos. la dieron a él y Sí, se la negaron sí, a otros. Sí, No, eso locura. coincido que es una locura. Además no está porque- ni en edad de riesgo, ni tiene No, ninguna pero por sintomatología, No, ni y el problemas juez de 10 salud. días antes había Había dado negado. los argumentos contrarios. ¿no? A Lázaro también se la negaron. Sí, y todo. Daniel Obligado se llama el juez. Sí, sí, Alguien lo lo habrá dijo. obligado, no sé, su amigo Aníbal Fernández. O está obligado a hacer Ahora, eso. no hay duda que la justicia, el Poder Judicial y el Poder Legislativo no dependen de una decisión del presidente de la República. Es la Cámara de Diputados, de Senadores y una acordada de la Corte el que tiene que resolver cómo se funciona durante la pandemia, pero ¿es la tiene que Corte? actuar. ¿Es la Corte o es que la expresidenta dijo, yo necesito un Actual vicepresidente. Una actuación. El actual vicepresidente. ¿Es expresidenta? Dije yo. Ese es el presidente, el actual vicepresidenta.
Pero eso quiere está resuelto, Luis. Bueno. O sea, está resuelto en el reglamento de la Cámara de Senadores. Bueno, pero hablemos, No hay ningún problema. de la verdad. ¿Solamente van a abrir la Cámara de Senadores virtualmente para discutir el impuesto a los más ricos? No, no te lo digo a vos. Yo he sido Discutamos diputado. todo lo que plantea Yo también no- la oposición. Yo no tengo la menor duda de la esencialidad de las Del instituciones y por lo tanto debe ser presencial. La Asamblea Nacional Francesa funciona en forma presencial, funciona semipresencial, semielectrónica el Parlamento inglés, funciona en forma presencial el Parlamento español en el medio de esta tragedia que España está viviendo. Es un riesgo. Y después, o sea, perdón. si supermercados, los chicos que reparten la comida en bicicleta, los barrenderos que nos limpian la ciudad todas las noches, enfrentan el riesgo de servirnos en el medio de la pandemia, a mí me da vergüenza, lo digo, yo sé que Pero, perdón, ex Negri compañeros dijo- me estarán puteando en Negri arameo. dijo que O si no, lleva- o te Claro. están diciendo que es bueno que lo puedes Claro. decir. No, porque Negri la verdad dijo, lo si tendrían que llevamos- hacer, si tendrían que llevamos estar. a los senadores, a la cantidad de senadores que hay, a la Cámara de Diputados, va a haber una distancia sanitaria y un aislamiento. O se pueden usar los balcones. O por se ahí pueden también. usar los balcones, o se lo No puede hay ningún llevar. problema. A diputados se puede llevar a discutir, a Y debatir. con barbijos, con al- guantes. Pero por supuesto, con las medidas de funcionamiento de seguridad. Porque, perdón, de nuevo acá hay jueguitos políticos. No puede ser que un sector de la política pueda hacer actos presenciales y que los vea todo el mundo, y otro sector otro sector de la política esté con el Zoom, con el Skype y con el WhatsApp. ¿no? Una diputada a mí me dijo textualmente que la actividad de los legisladores no estaba incluida en el decreto esencial de esencialidad. Le digo, pero es que no tiene que estar incluida. Sería una locura que en un decreto, me parecería que se equivocaría el presidente si colocara por decreto la esencialidad de un poder del Estado. Pero sí debe discutirse, decís vos, de manera presencial. Presencial, tiene Claro. que funcionar, tiene que legislar, tiene que controlar al Poder Ejecutivo. Han pasado cosas graves, sujetas a investigaciones, donde tiene que intervenir el Congreso y tiene Bueno, que los intervenir sobreprecios. Los sobreprecios. Bueno, a mí eso me interesa ponerlo sobre la mesa, perdón. Surgió en algún momento un espíritu malvinero, que yo espero que no se repita, en el sentido que Argentina Unida, yo digo Argentina Unida contra el COVID-19, sí. Supuesto. Ahora, Argentina Unida, para que uno no pueda poner sobre la mesa, por ejemplo, los sobreprecios con los que paga el Estado, cualquier Estado, el Estado Nacional, el gobierno de la provincia, el gobierno de la ciudad, cualquiera. No. Unidos todos contra el coronavirus y a favor de la cuarentena y quédate en casa, sí. Pero discusión política y casos de corrupción que siguen sucediendo, no hay que taparlo. Bueno, por eso, Luis, las pestes siempre sirvieron para afanar en el Estado. O sea, cuando hay emergencia se afana. Y es transversal a todos los partidos políticos, lo hemos visto. Bueno, en esta nosotros tenemos que crisis. hacer un trabajo, nosotros tenemos Obviamente, un trabajo que para hacer eso- en ese sentido. Sí, claro, hay que estar Entonces, denunciando, no. obviamente. Y eso no significa estar en contra de las políticas sanitarias del gobierno, que yo creo que han sido y están siendo acertadas, aun cuando no quiero adelantar el tema, lo vas a poner vos sobre la mesa. El ruido que hay con la decisión del gobierno de la ciudad de... Todavía no tengo claro si es penalizar o no a los mayores. Yo creo que no va a ser llegar a penalizar y ojalá no sea así. Yo creo que hay una cuestión y una necesidad de las personas mayores y que me pongo en su lugar de aislamiento, esa necesidad de encierro y una necesidad de salir. Claro. Y yo los entiendo, lo que pasa es que ellos deben comprender que todo esto es para un bien para todos, permanecer en los hogares. Entiendo también que hay personas que no pueden salir a comprar, que tienen que llamar a gente que los asista, que le compran medicamentos, y a veces tienen la necesidad de salir, que muchos que yo he escuchado, muchas personas mayores diciendo, no, si yo pasé tal peste, si yo no sé qué, esta no me va a llevar arriba. Yo lo comprendo, pero también hay algo que ellos necesitan permanecer en los hogares. Nosotros por ahí podemos manejarnos mejor y comprender o tener espacios donde vivir que sean más cómodos y que sean para más no fáciles. para no ser contagiados. Pero solamente por eso. Entonces, creo que esa medida se toma porque hay mucha gente que no está quedándose en sus casas. Juanita, yo estuve averiguando porque me causó, creo, el mismo impacto que le causó a toda la opinión Sí. pública en las Sí, últimas 48 horas.
El primer dato que puedo confirmar, porque lo verifiqué hace minutos antes de entrar en el programa, es que no existe la norma. Esto es muy importante. ¿La norma que diría qué, Diego? Esta norma sobre el funcionamiento del 147... La norma que diría, si sale una persona mayor va a ser multado o penalizada. No está la norma. Entonces, todavía no está. No está la norma. Por lo tanto, este es un dato muy importante porque es muy difícil hablar de una norma que no existe. Sí, yo quiero reivindicar que efectivamente el gobierno de la ciudad ha hecho, a mi juicio, un trabajo extraordinario durante todo este tiempo. Y esto incluye una preocupación activa que el jefe de gobierno ha manifestado muchas veces respecto de los más vulnerables, de los grupos de riesgo. Poner a disposición un 147 que permita especialmente a 500.000 mayores que están solos. Yo soy uno de esos mayores, pero no estoy solo, estoy excelentemente acompañado. Muy bien. Siempre pasa la visita. Pero no por una persona. Yo creo que a Diego le pasó eso siempre, no solamente. Ese no es mi caso. Pero ¿qué edad tiene tu acompañante? Eso es fundamental, porque así no se... Si tiene la misma edad que te toca, estás perdido. No puedo, no se puede. De una señora nunca se puede decir la humor edad. en medio de la pandemia. Entonces, al margen de esto, hay 500.000 personas mayores solos. Esto significa que tienen problemas de asistencia, tienen problemas psicológicos de soledad gravísimos y tienen que ser asistidos. Bienvenido sea el 147 si funciona. El primer dato es que uno llame al 147 y alguien conteste. No, y también hay una página, perdón, en el gobierno de la ciudad en la cual uno se inscribe como voluntario para asistir a todas estas personas. Desde que empezó, Que se no, esto es muy importante. Ahora, lo importante... Hay una dimensión humana, discúlpame que es, de nuevo, a mí no me gustó que la aparente comunicación sea que se queden en casa porque, como bien dijo Semino, parecía que no tienen un problema, no son débiles mentales, los que tienen más de 70. Escribió una carta a un señor que se llama Daniel González, que trabaja en La Nación, lo aprovecho para saludarlo, no lo conozco, pero una carta lindísima me mandó, diciendo lo que estaba haciendo. Están organizados. La idea de que a los 70 años uno ya no tiene problemas para decidir, qué sé yo, es una idea un poquitito No, eso está pésimo, me parece que... Están organizados por grupos de WhatsApp. Daniel me escribía que iba al supermercado una vez por semana, creo, si no entendí mal, una vez por semana, y estaba muy bien organizado y se sentía bien y cumplía con las medidas. Había un poco de tratamiento paternalista en esto, ¿no? Que a mí no me gustó para nada. Y el otro tema que decía Daniel González era, ya nos aguantamos mucho, nosotros tenemos más de 70 años, entre la decisión del gobierno anterior, de Macri, y la decisión del gobierno de Alberto Fernández, nos sacaron el 40% de los ingresos. Empezaron a hacer cuentas, ¿no? De promedio. El 40% de los ingresos reales. Ahora no nos traten como si fuésemos, distintos. Hay cierta, cierta discriminación involuntaria, ¿no? Discriminación involuntaria. Luis, yo soy el único que acabo de cumplir 70 años, pero estoy en la condición de los llamados desechables, por esta visión que vos planteás, que estás cuestionando, por supuesto. Ya con los anteojos que te pusiste ya te sacaste 5. Pero la realidad es que los que tenemos 70... Yo nací el año del cincuentenario aniversario del General San Martín, 1950. Ustedes son más jóvenes, pero tienen que saber históricamente a lo que hemos sobrevivido durante los últimos 70 años. Primero, sabemos cómo sobrevivir, que es un dato que siempre yo le digo a mis amigos más jóvenes. Ustedes, para llegar a tener 70 años... Tienen que haber sobrevivido. Tienen que haber sobrevivido. Segundo dato, somos los más conscientes que estamos en la lista de esta pandemia. La fiebre española de 1918 tenía una preferencia por los jóvenes de 20 a 40 años. Mató 50 millones. Este virus la tiene conmigo. Para personificar acá en la mesa y en el estudio, la tiene conmigo. ¿Podemos arrancar? Me quiere enganchar. Por favor, pero esperen, pará, porque no lo quería interrumpir a Diego. Vos te metés todo el tiempo, ¿eh? Sí, pero yo para ayudarte. Porque le tengo que hacer pasar a Jime, perdón, Diego. Ahora seguís con eso. Pasa a Jime, así nos da... No quería interrumpir. Pero bueno, les voy a contar lo que van a ayudarnos. comer. No. Así pueden comer. Sí. Tienen un wok de lomo y arroz yamaní, que está hecho con las mejores carnes argentinas, así que tenemos Buenísimo, Jime. producto premium. Eso. Gracias. Y Vane, ¿nos contás eso? Sí, claro.
Carnes La Tradición, desde Bien. 1999 en la mesa de todos los argentinos. Más de 30 sucursales propias y abastecimiento a todo el país. La Tradición. Especialistas en carnes premium. @Carnes La Tradición. Seguinos en Instagram. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenísimo el wok. Buenísimo. Pero No, quería que sigas con eso. volviendo al tema. Perdón. Estamos totalmente conscientes, los miembros de mi generación y los mayores, a los que tenemos 70, del riesgo que corremos. O sea, creer que somos inconscientes, que queremos morirnos, que nos entregamos y que decimos nadie se muere en la víspera, así que no hay nada para hacer, es totalmente falso. Subestimar. Somos totalmente conscientes del riesgo. Teníamos un dato, sí, muy importante. Yo ya no me puedo morir joven. Me podrían haber matado cuando me buscaban durante 5 años para asesinarme, torturarme y tirarme en un avión durante la dictadura militar. No, ya no me agarran a los 25 años. Tengo 3 atentados de muerte contra mí, empezando por uno de la AAA, que me ametrallaron el auto, sobreviví de milagro. Ahora ya tengo 70, es decir, joven no me puedo morir, y calavera no chilla. La verdad, si Dios decide llevarme, será en mi hora. Yo no tengo ningún apuro. No uso eso. Estos documentos en un programa de televisión. No dejes estos documentos porque te lo van a repetir toda la vez. Después de muerto te lo van a repartir mil veces. Pero a lo que voy es que, si bien no tengo ningún apuro a que Dios me lleve. Bueno, esa aclaración es buena. Eso, por supuesto. Y nadie de mí, yo no conozco a nadie, salvo esas sorpresas que uno se entera de algún suicidio, un dato muy dramático, y que todos sabemos que el suicidio no se explica por situaciones externas. Hay una química curiosa del suicida. Toda la gente que conozco en este momento de mi generación está buscando cómo zafar, cómo cuidarse, son totalmente conscientes. No tengo un solo caso que pueda decir que salgo a la vida Para buscar diciendo no me importa, el COVID. no creo que me vaya a tocar a mí por el COVID. No es así. Esto es muy importante para que la ciudad lo tenga en claro y en el mensaje que finalmente emita la norma tenga en claro que la clave del 147, cuya idea, cuidar a los que estamos en la zona de riesgo, es buena, pero la implementación tiene que ser muy cuidadosa porque no tiene que agredirnos. Sí, la agresión nunca la vamos a entender prometo que como un dato el último bueno. bocadillo que meto en este sentido, y no me tomás así, no interrumpo. No. También es cierto que el mundo discute esto. Macron lo está haciendo. Sí, Merkel. El presidente, Merkel no. El presidente, Merkel perdón. no. El Merkel no. presidente, Pero dijo algo el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, apoyó a Horacio Rodríguez Larreta en su decisión. O sea, yo lo que una de las cosas que yo he estado aprendiendo con el coronavirus, que uno ya no tiene que levantar el dedo y decir esto es así, porque cada minuto cambia la realidad. Entonces, queremos cuidar a nuestros, como decía Juanita, queremos cuidar a nuestros adultos mayores. Bueno, quizás no haya sido la mejor manera de comunicarlo, está bien, pero no nos olvidemos de lo que está pasando, porque si nosotros aprendemos del mundo, es muy probable que haya muchas más muertes, y ya en la Argentina el promedio de muertos es, en la ciudad de Buenos Aires, 71 años, un porcentaje mucho mayor de varones que de mujeres, cuyo razón todavía yo no sé, la ciencia todavía lo está planteando, y se están discutiendo cosas apasionantes, no solamente sobre la búsqueda de la vacuna, sino, no quiero tirar el tema, pero lo dejo el tema acá, no quiero desviarlo. No, Estados Unidos está diciendo que es un virus provocado. Yo aprovecho. Bueno, sí, que dicen que es de laboratorio, de China. Sí. Bueno, lo que es cierto es que China se acordó tarde de esto y persiguió. Y también ocultó datos, ¿no? Sobre muertos. Sí. Bueno, en noviembre ya se sabía. Yo tuve la anécdota personal que mi último viaje oficial dentro de China fue el 28 y el 29 de noviembre a Wuhan. No el mercado. Eso. Conocí el mercado. O sea, dentro de la agenda, estuve con el gobernador de Hubei, que es la provincia, el alcalde de Wuhan, distintas reuniones, estaba gestionando una vinculación que ahora quedó trunca, espero que se continúe entre la zona centro, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, con el centro de China, por eso era esa gira por esos estados. Entonces me llevan a conocer. Wuhan es una ciudad de 11 millones de habitantes, hipermoderna. No les puedo dar una ciudad en Occidente tan moderna como Wuhan, con 11 millones de habitantes. Pero tiene
2 manzanas de estos mercados históricos, folclóricos en China con estos animales salvajes. Para mí, de horror. Yo no pertenezco a esta tradición milenaria y la verdad no tenía ¿Es ningún tradición interés. milenaria? Milenaria. Milenaria por el hambre. O sea, China fue un país enormemente pobre que tuvo que suplementar el tazón de arroz por generaciones con alguna forma de proteína animal. No había vaca, Rata, chancho, todavía gato, rata, perro. los ratas que vuelan, los murciélagos, serpientes, ranas, alacranes, grillos, es suficiente. Imagínate 2 manzanas de todo eso. De todo eso, con una falta de higiene absoluta, un olor nauseabundo. Por supuesto, mis anfitriones querían que yo camine, me saque fotos, como hace, probara, si yo quería decir, a ver, además, quiero la colita de esa serpiente o de ese perro, me lo hubieran dado a probar. Sí, una falta de Esto es gravísimo. medio ambiente. No, pero esto demuestra que en China, además, estuvo el SARS, fue origen en China. Sí. Hubo una peste brutal de peste aviar. El año pasado, si bien no se transmitía al hombre, perdieron 200 millones de cabezas de cerdos con la peste porcina. Es decir, que todavía en esa hipermodernidad que China efectivamente tiene como resabio de esta historia un problema epidemiológico, infectológico grave. ¿Esos mercados son habilitados, son legales? Bueno, ahora los están prohibiendo todos. Este costo de trillones de dólares creo que va a terminar con estos mercados. Ahora, la teoría conspirativa, esta del invento, ¿a ustedes se les puede ocurrir que yo voy a probar sacarle la espoleta a la granada que le quiero tirar a mi enemigo en el living de mi casa? Imposible, sabiendo la virulencia. ¿Cómo lo voy a tirar eso en Wuhan que no sea por mutación de un virus? Yo creo que eso hay que olvidárselo, es inconcebible. Lo está tirando Trump en el medio de las elecciones, diría yo. Exactamente. Yo creo que esto es un capítulo de la confrontación que ya veníamos en los últimos 2 años adaptado a la pandemia. ¿Por qué no meten a todos? Bueno, es que no nos metamos, no le demos bola a semejante teoría. Me parece pueril. El Tratado de Libre de Comercio entre Estados Unidos y China, unas semanas antes de todo esto, y lo que sospechan los norteamericanos es que China ocultó información para firmar el tratado. No, perdón, que ocultó información o que la dio tarde. La dio tarde justamente por el tema del Hay una denuncia de Taiwán ante la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud la hizo pública. Que nosotros vimos cómo perseguían a los primeros profesionales que anunciaron el coronavirus en Chile. Te cuento la información. Eso no es fake. Pero ellos también subieron a esa plataforma digital la información que estaban sacando del virus para que todos los médicos de todos los países pudieran acceder. Bastante después. Durante el mes de diciembre, ellos se encontraron, a mi juicio, con la sorpresa de este virus que nadie conocía, con el sistema chino que secreto, sin transparencia de la información, empezaron a verificar qué era este virus. Cuando efectivamente medieron la peligrosidad, decidieron la mayor cuarentena, ahora ya hablamos de la cuarentena como un dato normal, cuando ellos primera semana de enero decretan la cuarentena de 60 millones de personas que no se podían mover de su ciudad ni de su casa, tremendo. Fue terrible. Entonces es cierto, no les puede decir que quizás tuvieron cierta duda científica o demora de 20 días. Pero ¿qué pasó en Occidente? En Occidente, no hablemos de Ginés, yo prefiero no hablar, pero en todo Occidente, durante enero y febrero, que ya China había dado toda la información, la veíamos en los noticieros, vayan a los noticieros de enero y febrero y vamos a ver toda la información. Más cerca, en enero no tanto, más cerca. Yo en febrero empecé a escuchar. Última semana de quincena de enero, a mí me pasó, y lo viví con muchísima angustia, porque yo venía con la carga de venir de China. Y de Wuhan. Y fui a los programas a decir, miren, esto, no proponiendo lo que ahora está ocurriendo, diciendo, cerremos el aeropuerto de Ezeiza, impongamos cuarentena a los que entren, avisemos a los argentinos que salen que cuando vuelvan van a tener cuarentena. Esto es mortal, es gravísimo. No hubo respuesta. Entonces, no nos extrañemos tanto de los 20 días de demora o un mes de demora de China cuando Occidente, Estados Unidos, Italia, la Unión Europea, frente a la evidencia, insistieron con que esto era un hecho exótico, lejano, que le pasaba a los chinos y que no podía llegar. O sea, que en términos de responsabilidad, creo que hay responsabilidades compartidas. Sí, igual hay que discutir mucho el papel de China en el mundo, porque entre
entre la exportación del autoritarismo, ¿no?, que traen las pandemias, ¿no?, el contagio del autoritarismo, y la guerra comercial de China metiéndose en los mercados abruptamente, ya Macron planteó un problema para Europa grave. A mí me parece que el mundo tiene que empezar a discutir. Bueno, pero nosotros ahora nos estamos acostumbrando a los decretos constantemente. A mí eso no me gusta. Y el no me decreto es gusta. un autoritarismo. Eso Bueno, yo digo, no me gusta, pero no. ahora es como... Bueno, por eso decía, la salida es con libertad y responsabilidad, no con autoritarismo. Cooperación con líderes cooperativos, Acuerdos. Rescatando los valores culturales Pero el que tenemos. Estado acepta eso. Armaron un comité de médicos, una mesa chica para poder combatir el COVID. ¿El gobierno decís? El gobierno. Digo, ¿por qué no hace esto a nivel económico de armar una mesa chica? Porque lo explicó muy bien Alberto. Le van a decir cosas que no quiere escuchar. Él dijo, yo hay algunos que no quiero escuchar. Hay algunos economistas que no quieren Estado porque los políticos protegen el Estado. No te olvides que el Estado es de donde viven, es su medio ambiente, es su pecera. Ningún político quiere destruir el Estado. El sistema. Exactamente, o sea, nadie quiere destruir el Estado. Y yo creo que, pero para salir necesitas el sector privado, ese es el punto. Claro, pero se lo desprecia. No se sale demonizando al sector privado, no se sale. ¿Y puede haber una como revolución fiscal de los ciudadanos? De decir, nosotros no se puede, no pagamos más. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con eso? Algo la está recaudación pasando. bajó. Hablas La con gente cualquier- no puede pagar, Hablas con ¿no? cualquier empresario pyme y te dice, yo primero pago los sueldos. Si me queda, pago el alquiler. Si me queda, pago los proveedores. Sí, hay una prioridad. Y Ahora igual el Estado... la Argentina Pero eso después o la ciudad de van a ser castigados. ¿o no? Habría que ver. ¿O qué? Hay que ver la ciudad de Buenos Aires. Yo, como me muevo por la ciudad de Buenos Aires, yo veo colas más largas que en los supermercados, hoy todavía, en los lugares donde se pagan impuestos, ¿viste? Sí. Qué conciencia fiscal. ¿Qué conciencia fiscal hay, no? Todavía. Y justo a esos pobres viejos que van a pagar, lo van a mandar a la casa. Lo van a castigar. Ahora, Le tiraron un tiro en el pie. Ahora, si me abruman con impuestos, ¿no? También el presidente decía, yo lo escuché decir, pero escúchenme, ustedes quieren que ayude a las pymes, quieren que recaude, quieren que... Es una respuesta de por qué necesita el sector privado la economía. Porque el Estado no puede. El Estado no aguanta más. Y volver a cobrar impuestos sobre los impuestos, a mí es una locura. Es imposible. Si es posible una rebelión fiscal, no lo sé. Debe ser el único país que está pensando en poner impuestos en una pandemia. O sea, A mí yo estoy... Es que el viejo, es el sistema con el que lo dice muy bien Giacomini hoy en Infobae, es el sistema con que se salió en el 2002. Más impuestos, más presión fiscal, pero Argentina venía de un gobierno donde no había presión fiscal. Ahora la presión fiscal es 3 veces más fuerte que en el 2000. Para mí hay un posicionamiento ideológico en la interna del gobierno. Este gobierno ganó con un frente. El presidente lo presentó como un gobierno de coalición. Es un gobierno de coalición cuando está fantástica la coalición. Cuando empiezan a aparecer esas zonas grises como los sobreprecios, se convierte en un gobierno loteado donde hay un ministro de un color político, de una agrupación, del mismo color político, pero con una agrupación, con el director de un lado, con el secretario de un lado. Lo que pasó con los sobreprecios, yo a Daniel Arroyo lo conozco de hace años, no tengo el corruptómetro, me parece una persona sensible, de sentido común, no lo veo en el imaginario es honesta. robando nada. O sea, lo que pasó, decís que lo pasaron por arriba a él. No, bueno, no solamente lo pasaron por arriba, yo le pido al gobierno que... El gobierno esperó 12 días para hacer un sumario administrativo interno con los sobreprecios y hacer una demanda que le debería hacer ante la justicia si funciona el propio gobierno. Esperó 12 días para que se diluyera. Y yo creo que eso tiene que seguir, porque hay sobreprecio no solamente en el Ministerio de Desarrollo. Hay sobreprecio en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Salud. Hay una manera ineficiente de comprar del Estado, hay una manera ineficiente. Hay retorno. Bueno, y esto de solidaridad política también, de que nadie se reduce el sueldo. Bueno, eso me parece que sería ejemplificador como los fueron en otros países pero también. En la decisión del impuesto a los más ricos y en la idea de la mía no la toquen, hay un posicionamiento ideológico que es de una parte del gobierno, que es Cristina, que es Máximo, que es Heller, etcétera, etcétera, que necesita posicionarse ideológicamente en su base electoral. Ni siquiera se sabe cuánto... Pero la ideología de ellos ya se conoce. Bueno, están respondiendo a su base que le aportó la mayoría de los votos a Alberto para convertirlo en presidente de la Nación. Bueno, hay un punto clave para mí, y esto es
fundamental. Cuando tenés una pandemia, una crisis económica de estas características, pensá que es la recesión más grande desde el 2002. Esta va a ser la recesión más grande. Así como está, con la cuarentena hasta el 26 de abril, la caída de la actividad económica va a ser del 6%. Y por cada semana... Perdón, 6% en el año, en este año, en 2020. Exactamente. Y cada mes que le agregues, calculale 2 puntos menos. O sea, si llegas hasta el 26 de mayo es 8%, al 26 de junio es 10%, que es la misma caída que la del 2002. Para tener una idea del tamaño de la crisis de la actividad económica. Esto te da una idea del problema, es muy grave. Entonces, me parece que por ahí es una oportunidad para empezar a sacar las ideologías y empezar a actuar en consecuencia. Por eso digo, ¿por qué no siento una mesa de economistas pluralista? ¿Por qué tiene que ser...? Juana, Mirá, todos somos honestos, pero el poncho, ¿dónde está? Hay dos temas que para mí no resisten el menor análisis y en la Argentina están en debate y lo más probable es que no ocurra nada. Que las 12.000 fortunas más importantes de Argentina, de alguna forma, no sé cuál es el Lo que tiene más de instrumento, 3,5 millones de dólares. tengan alguna forma de aporte extraordinario en la pandemia, a mí me parece que no hay que discutirlo, habría que discutir técnicamente cómo ¿Cuándo y cómo? hacerlo, pero no hay duda, las 12.000 personas más ricas en este momento Pero si parte tienen de que ese aportar. impuesto lo pagan con los impuestos a los bienes personales, No, digo. pero está queda bien. bien. Si queda bien, estamos todos, somos todos progres, pero, queda bien. pero bueno, démoslo como solidario, concepto. Pero al mismo tiempo, en la misma ley, 40%, a mi juicio, de los altos cargos de tanto de la justicia, del Congreso, del Poder poderes. Ejecutivo, de los directores en las empresas públicas del Estado. Y los gastos que genera. Pero son cientos de millones de pesos. ¿Sabés la cantidad de autos que hay parados? Pero ¿por qué todavía no se lo, ¿por qué no se discute No hacemos todavía? eso, no hacemos lo de los el 12.000 presidente más dijo que ricos. era demagógico eso. Pero que era una es decisión un muy buen del presidente punto. Alberto Fernández. Es un muy buen punto el que se Y plantea. le contestó una médica diciendo, mire, presidente, una médica cirujana de un hospital de Mar del Plata, una médica cirujana de un hospital de Mar del Plata que hace cirugía cada 5 minutos, le dijo, mire, presidente, yo estoy disponible a las 7 de la mañana, a las 11 de la noche, y gano 40.000 pesos. ¿Por qué no hacer un ajuste simbólico, si quieren también, no? Un ajuste simbólico. No, pero es que no es simbólico, es mucha plata. Si hacemos un fondo de 6 meses y tomamos, por ejemplo, el gobernador de Mendoza decidió cortar en 50.000 pesos. Todo lo que sea arriba de 50.000 pesos a un fondo para material de sanidad. salud, de sanidad, etc. Porcentual, ¿no? Arriba de 50.000. 50.000 pesos. Sí, pero la 50.000 quita es pesos. porcentual. No, arriba de 50.000, todo lo que Todo- ganen cualquier funcionario de la provincia de Mendoza, arriba de 50.000, a ese fondo solidario. Debe haber Podemos mucha gente discutirlo. enojada, supongo, ¿no? No, seguro. igual- Podemos pero- discutirlo. A mí me llaman también. O sea, mi WhatsApp está lleno de mensajes de mis compañeros de la historia diciendo, Diego, pará con este asunto de los 40% en Pero un fondo de acá hay 6 una meses. realidad. Hay 20 ministerios, 86 secretarías y 169 subsecretarías. Para mí hoy, Y las provincias las únicas y tres los que sirven para algo es seguridad, salud y educación. Todo lo demás está al cohete. Ahora, no es solamente lo No, que vos no ganan. me dirías Y está eso. al cohete, sí, pero si no hacen nada. Es decir, la realidad es que tampoco tienen nada para hacer. Pero Y igual además, si hicieran no estaría mal hacer un esfuerzo Pero- de una sí, quita pero de sueldo por exactamente. una Pero Juana, el tiempo problema determinado. no Yo sigue creo siendo que el es material, salario. necesitamos El esa problema, plata. el problema no sigue siendo el salario. El problema es la cantidad de 3P que están atrás de cada funcionario público. Las 3P son parientes, pobres y amantes, que yo lo disimulé por no decir prostituta, porque se enojan conmigo. Bueno. La realidad es que cada funcionario que viene... Debe y esto es estar así, abriendo yo he en contado- el estudio Causas Familiares. No, pero Luis, yo Ya tenía... empezamos la parte Mi tío fundamental de la almuerzo. Mi tío Coco era diputado nacional, senador provincial, convencional constituyente y concejal en Tandil. Se llama Cada- Coco, ¿no? Sí, murió mi tío Coco. No, no. Coco Prat. Longín Prat, igual que yo me llamo Longín. Cuando venía al consultorio, mi papá decía, llegó Coco, necesita plata. Era político. Hoy los políticos, cuando llegás a un cargo, te hacen padrino, te traen los pibes en el country, todo el mundo quiere. ¿Por qué? Porque antes los políticos eran realmente abnegados y morían pobres, como murió mi tío Coco sin casa. Y era abogado, fue el primer abogado de Tandil. Yo creo que hay La un realidad peligro es que con son- las generalizaciones, Sí, Mauricio. sí, pero hay un Yo peligro con los conozco- tipos yo he estos que te meten la conocido mano en y el conozco bolsillo. gente que está en la política y Que no tiene parientes que trabajan con él. Sí, y hace un servicio a la Le política. haces el árbol genealógico a cualquier político, te aparecen Bueno, y los 40 tipos. sindicalistas que la también están primera muy asociados obligación con la del política bueno, y los claro. hospitales Sí, y sí, todas sí, esas sí. cosas, No, como claro. pasó con lo de Moyano, ¿no? Bueno, lo de Moyano es otra cosa que parece que si vos discutís
el acto supuestamente generoso de Moyano de darle las camas a los contagiados de la provincia de Buenos Aires, perdón, a cambio de un cheque, de un adelanto de 280 millones de pesos que estarían mal distribuidos y que va para la obra social de la Federación de Camioneros. Obra social que está técnicamente quebrada. Repito, yo no soy economista, vi los balances. Obra social que está técnicamente quebrada. Y ahora, perdón que pase un aviso de nuevo, pero mañana vamos a mostrar algo que es inquietante. Hay afiliados de camioneros electrodependientes que estaban siendo tratados de una manera en su casa y ahora por la apertura del Sanatorio Antártida, que está bien, que necesite camas. Se lo inauguraron como 3 veces también, ¿o no? Sí. El viejo Hospital Güemes, el Sanatorio Güemes. Exactamente, pero no, el Antártida, es el Antártida. El Antártida. Pero déjame terminar esto, que es serio. Pacientes afiliados a la obra social de camioneros electrodependientes que estaban siendo atendidos por los médicos en su casa de manera imprescindible, ahora no van a ser más atendidos. Le mandan carta, documentos diciendo que no van a ser más atendidos ahí. Entonces, yo digo, ¿es solidaridad por un lado y es aprovechamiento político o intereses para el negocito político personal por el otro? A mí me hizo ruido como que el presidente en medio de todo este caos, más allá de las veces que se haya inaugurado el hospital y no sé si estaba la mujer de Moyano, creo que también está metida. No sé bien el tema, mucho no me interesa, pero a mí a mí sí, porque está siendo investigado por lavado de dinero. Bueno. Tanto la compra del Sanatorio Antártida como la remodelación del Sanatorio Antártida. Pero lo que yo quiero oír, digo, en este momento tan irascible, de tanta sensibilidad humana, donde todos tenemos que estar en pos de algo, que el presidente salga con un mensaje venerando tanto a una persona, porque era como lo máximo que podía hacer, es herir mucho a todo el público que lo está viendo, que somos nosotros los ciudadanos, ¿no? Y me parece que eso también es como una irresponsabilidad de comunicación que significa dividir. A mí me pareció que con agradecerle... Estaba bien, no estaba mal. Con agradecerle estaba bien. A mí decirle inmenso y dirigente ejemplar, yo ahí discutiría, y mucho, yo no creo que... Perdón, yo he conocido dirigentes ejemplares sindicales como Germán Abdala, que dejaron, ideológicamente no compartían muchas cosas, que dejaron su vida en defensa de los trabajadores de verdad y no se quedaron con un solo peso. Y hay otros dirigentes sindicales que a mí no me parecen dirigentes ejemplares. Es cierto hoy que las obras sociales están cumpliendo un rol importantísimo en el tema de salud. Los empresarios no pagan esos aportes hoy porque obviamente se han rebajado en los que pagan menos sueldo. Sin embargo, hoy el sistema de salud de la Argentina sí es ponderable y admirado en el mundo porque las obras sociales están dando toda esa parte que no puede dar el Estado. Yo creo que es como un 60%. 70% son privados. Bienvenido sea. ¿No las revisamos? Entonces, no revisamos la cuenta. Coincido con vos que fue una locura. Coincido con vos. Bueno, pero ahí está el dato institucional. Nosotros necesitamos que funcionen. Y los clubes de fútbol también. Bueno, pero con más motivo en el medio de una pandemia, donde todos sabemos, yo me acuerdo cuando fue el gran apagón en Nueva York, hace 15 o 20 años atrás, se rompieron todas las vidrieras y salieron las bandas a robar los electrodomésticos de las vidrieras. Cada tragedia tiene como su producto dramático el abuso, el negociado, etc. Hoy más que nunca necesitamos el funcionamiento de las instituciones. Necesitamos la justicia, necesitamos el Congreso, necesitamos los mecanismos de control. Y el hecho de que el gobierno ejerce una centralidad política fuerte le da oportunidades para gobernar bien. Para gobernar bien y para diluir los intentos de dentro del gobierno de posicionarse de una manera para convertirse en alternativa. Por ejemplo, el tema de la deuda, que ahí está Potorno, que el maquillaje me hizo todo un instructivo. De la deuda. El tema de la deuda. Yo no sé cómo se va a solucionar, pero el gobierno tiene una oportunidad en el medio de la pandemia de tener una posición más audaz y, a mi entender, no rupturista, que no llegue al default, ¿o no? Sí, y es clave. Y es clave, porque también hoy quedó atrás de todo esto, pero estábamos hablando de cómo salir de la cuarentena. Y arreglar el tema de la deuda es clave. Porque ponele que Argentina no salga del problema de la deuda, entre en default. ¿Sabes lo que pasa? A nivel internacional, las empresas que tienen que invertir en Argentina y que van a tener que poner plata en Argentina, porque las empresas locales, ponen las globales, que tienen una sucursal local,
van a necesitar plata de afuera para poner en marcha nuevo la empresa. Bueno, de afuera van a decir, pero pará, está en default Argentina, no te van a cobrar más impuestos, ¿cómo va a ser el futuro? Entonces empiezan a reducir la plata que te ponen. Los bancos globales dicen, bueno, el crédito en Argentina bajémoslo porque en Argentina hay default. Entonces empieza a desaparecer el poco crédito internacional, no el que tiene el gobierno que no tiene, sino el que pueden tener las empresas. Entonces te atrasa toda la salida de la recesión. En cambio, arreglando el tema de la deuda, si logrando un acuerdo con los acreedores, empieza a volver a aparecer el crédito, empieza Argentina a aparecer otra vez como una fuente de inversión. ¿Esto me lo deja lo que está planteando Guzmán? ¿O? No sabemos, no sabemos. ¿Pero este gobierno es en pos de pagar deuda o es en pos de no pagar deuda? De que como Argentina, con la producción interna, vamos a salir adelante como país. Digo, ¿cuál es su política? No, yo creo que, a ver, hasta ahora lo que ha planteado el gobierno es tratar de arreglar con los acreedores y no tomar más deuda afuera. Me parece que esa es la idea. Porque si prácticamente le decís a los pero acreedores... ayer Alberto Fernández dijo que habría que pedirle al Fondo Monetario que dé créditos a tasa cero. O sea, está pidiendo plata a los políticos. Vamos a separar... No son los banqueros. Que no son los banqueros. Una cosa es el mercado de capitales. Sí, pero me llamó la atención, ¿no? Porque... Los acreedores son privados. A ver, el gobierno está tratando de empujar esta idea de un plan Marshall global, donde el Banco Mundial, el FMI... Que lo apoyaba el presidente de Costa Rica. Que le condonen la deuda a los países, no solamente pobres, muy pobres, sino medianamente pobres como la Argentina. Exactamente. La idea, en el fondo, no me parece mal lo que está tratando de plantear, es como quieren reducir la deuda argentina, bueno, si sale, digamos, si lo ofrezco a nivel mundial... Y sale mejor. Ahora, Fausto, no creo. A ver, pero la reducción de la deuda es un 5%. Lo que se reduce son los intereses. Es una oferta bastante generosa la de Argentina. Sí. Creo que hasta imposible de pagar. Ojo. La quita, ya estábamos estimando la quita real. Sí. Depende, le contaba a Luis antes de entrar, la quita real es difícil de estimar porque todo depende de qué objetivo Argentina le vende a los acreedores internacionales. No es lo mismo decirle a un acreedor internacional, mira, después de esto Argentina va para arriba porque vamos a hacer todas estas reformas, vamos a bajar los impuestos, vamos a reactivar, que decirle a los acreedores internacionales, mira, todavía no tenemos plan. No es lo mismo, no va a evaluar de la misma manera la deuda un acreedor internacional en la versión, vamos a hacer todas estas reformas para crecer, que decirle, no sabemos qué vamos a hacer. El viernes los bonos subieron. Ya los acreedores ya ganaron guita solamente con la propuesta. Sí. 10%. Después de todo lo que perdieron. El AI-24. Bueno, pero los que entraron y salieron siempre son especuladores. Ojo, que la deuda no va para el AI-24. Pero ahora ¿la deuda no va a qué? Perdón. El AI-24 es un bono. Bono. Que se usa mucho en Argentina. No nos pongamos muy técnicos porque... No, pero ahí sonamos. Voy a contar por qué es importante. Ya entran en default si empiezan a... El dólar bolsa, ese dólar que vemos que llegó a 110, el contado con liqui, todo ese dólar sale del AI-24. Es el que más opera. Pero ese bono es ley argentina, así que no. Pero en dólares. Es en dólares. Y está reperfilado. Bueno, la quita la deuda que ofreció Guzmán dependiendo de cuánto es. Entre el 50 y el 60%. Si Argentina lograra convencer a los acreedores que Argentina va a crecer y va a salir bien de todo esto y va a funcionar. Claro, con expectativa de crecimiento sería una quita del 50. El 50. Sin expectativa de crecimiento, una quita del 60. 60 o más. ¿Y el mercado? ¿Cuál es la expectativa de crecimiento? Claro. Bueno. Es que eso es que hay falta. Es que lo que le está diciendo el gobierno, lo que está diciendo Alberto Fernández, que lo dice desde siempre antes del coronavirus, es: yo no voy a mentir, nosotros no podemos pagar. No tenemos plata para pagar. Lo segundo, para empezar a pagar tenemos que crecer. Para crecer tienen que dejar de cobrarnos no solamente el capital, sino los intereses. Es un poco el huevo de la gallina. Y además dice, y tengo el Fondo Monetario Internacional apoyando mi estrategia. ¿Es correcto eso? Sí, pero el Fondo Monetario le conviene, porque el Fondo Monetario es como parte interesada. Cuanto más quita les hagas a los acreedores más rápido cobran ellos. Más plata hay para pagarle a ellos. O sea, no es tan desinteresado el apoyo del FMI. Claro. Bueno, ¿y qué pasa si entramos en default? Bueno, si entramos en default... Y el 22 de mayo es la fecha de límite, ¿no? Sí, el 22 de mayo, ¿por qué? Porque el 22 de abril vencen cupones de 3 bonos internacionales. Que no se van a pagar. Que no se van a pagar. El gobierno... 500 millones. Exactamente. El gobierno lo que dice es, como yo tengo 20 días de acá hasta que acepten o no la propuesta, yo esos intereses no los voy a pagar y aprieto de esa manera. Después veremos. Si el 22... Pero eso, una vez que dejo de pagar, tengo un mes para regularizar, como viste la factura del gas. Si no pagás, tenés el segundo vencimiento, es tal fecha. Bueno, acá es lo mismo. El segundo vencimiento es el 22 de mayo. Si el 22 de mayo no pagás, entras en default. Si entras en default, todos los bancos internacionales, las empresas van a poner a Argentina en un nivel más abajo. El crédito que van a necesitar Argentina, que va a ser fundamental para Argentina para volver a crecer,
desaparece. Y las empresas argentinas también van a estar castigadísimas Y con eso. pensá que entonces. si vos sos una multinacional acá en Argentina y estás obviamente sin producir, sin nada, pero los bancos te prestan porque sos multinacional. Pero cuando termine todo esto y los bancos vengan a cobrarte y vos decís, mira, no tengo plata porque de afuera no me la mandan, porque dicen que Argentina está en default y no confían, entonces el problema se agrava mucho más. Podés tener... Acarreada de despidos, Exactamente. quiebras. Entonces, la recuperación post-cuarentena es un punto fundamental del tema de la deuda, ¿no? El tema es cuándo es post-cuarentena, porque todavía no se sabe. Ahí estamos. Bueno, cuanto más grave sea, cuanto más tarde sea la salida de la cuarentena, más habrá que levantar la economía y más efectivo va a ser que vamos a tener que ser en las medidas para levantar la economía. Más libertad vamos a tener que dar a las empresas para producir. Ahora, en el marco de toda esta complejidad, yo creo que es un elemento muy positivo. Se ha recuperado la idea de unidad nacional, que realmente la grieta era hasta hace un mes la regla de juego. Sí. Hoy, efectivamente, el presidente... No pensamiento único, ¿eh? No, unidad nacional. nacional. El presidente ha pedido apoyo para respaldarlo en la campaña sanitaria. La foto esa, la primera foto de Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof, Impecable. Morales... Sin lugar a duda, Épica. buenísimo. Sí. El presidente pidió ese apoyo y lo tiene. Pidió apoyo a la negociación de la deuda. Sin saber lo que se está negociando, todo el espectro político le dio el apoyo y me parece... ¿Le dio el bien. apoyo? Sí. Hay apoyo expreso. ¿O es foto solamente eso? No. Hay apoyo. No hay ni siquiera un dato inquisitivo, entendiendo que hay un cierto secreto en la estrategia de negociación para que no se filtre la estrategia, no se pregunta No te demasiado. firmo un cheque en blanco, pero te doy doy un voto de confianza. Entonces yo digo, ¿qué es lo que quiere la sociedad argentina hoy, oficialista, opositora o neutral? Que el presidente Fernández sea Galtieri o sea San Martín. Yo creo que todos queremos que sea San Martín. Claro. Estaríamos todos felices, que efectivamente salgamos bien, la Argentina empiece a trabajar, tengamos pocos muertos, podamos renegociar la deuda y empecemos de nuevo a crecer. Y si esto lo tiene como destinatario político a el presidente Fernández, pero bienvenido sea. Y la no pandemia es el, se puede... el tema. Vos compartís... Bueno, tiro Pará, sobre la mesa. yo creo que además hay una oportunidad ahí. Porque cuando empecemos a ponerle que arreglemos el tema de la deuda, empezamos a salir, vamos a encontrarnos con algunos problemas como es qué hacemos con todos los impuestos que no se pagaron, con toda esta gente. Bueno, por ahí empieza a ser la oportunidad de empezar a revisar el sistema impositivo argentino. Por supuesto. Pero es raro, porque si están lío. pensando en poner más impuestos, van a Bueno, revisar lo que pero- hay que A ver, quitar. si como está Tratemos pasando, de pensar pero, qué se podría hacer, qué oportunidades como, tenemos. Como está pasando, todo se arregla con emisión. ¿Por qué no dicen 90 días sin impuestos? Yo creo que la Argentina cambia. Es decir, acá la realidad es que estamos haciendo, todo lo que está haciendo es con 90 emisión. días sin impuestos, la Claro, Argentina 90 cambia. días. Y habría que, Yo no me para animaría a dónde. hacer yo te digo, tanto, mirá, yo no me mirá lo que animaría a pasó, hacer- Luis, mirá lo que pasó en Estados Unidos. Yo tengo 2 hijos, como bien dijo Juana. Los dos tienen muy buen trabajo, tienen un trabajo dirigencial. Hay uno que gana un poco más, el otro gana un poco menos. Al que gana menos, anteayer le llegó el cheque, que no es un cheque con la firma de Donald Trump, no es como nosotros estaríamos acostumbrados a hacerlo acá. ¿Un cheque de subsidio? Sí, es una Pero tenía transferencia. fondos. Del IRS. Es una transferencia. De la No FIP, importa de la quién FIP lo No importa que lo norteamericana, firma, Así pero es, de lo la puedo FIP. cobrar. ¿Por qué? ¿La FIP le manda un cheque? De $1.200 por año. porque él Claro. pagó los impuestos el año pasado. Él gana 10 por mes, tampoco es que le cambia el mundo. Un impuesto al premio, pero un pago ¿por qué? Por premiar, por... Sí, por- pero no es un premio, como nosotros lo entendemos. Me lo explicó Juanpi en una larga charla ayer. Dijo, papá, no es un premio porque yo pagué los impuestos. Lo que creen los tipos, que yo con estos 1.200 no voy a salir corriendo a gastarlo porque saben que gano Vamos a salir a más. comprar pesos. Voy a invertirlos en la bolsa, voy a invertirlos en mi negocio, voy a hacer algo que sirva para Pero sacar perdón, la no me queda economía claro, adelante. Mauricio, en concepto de qué le pagaron. Es un subsidio de los 2 billones que puso Trump para mover la economía y se la da a la gente que pagó impuestos. Sam La Donald. crítica es por qué no se lo da a los indocumentados. Y lo que me dice, papá, porque acá creen que hay que darle a los tipos que tienen un taller, una industria, Claro, más un dinamizador. comercio, para que Bueno. esos tipos que no lo van a gastar en Contraten consumo, a- lo van a usar para pueden mover la pagar economía. Y es impuestos. lo que no pasa acá. Acá los 7 millones de estúpidos que pagan, sostienen a un Estado de 28 millones de tipos cobrando un cheque, son los más castigados en esta historia. Es cierto. Creo que Alberto lo tiene presente y lo va a cambiar. Un Pero segundito, esta es la por favor. realidad. Un Pero eso segundito. dentro Parece de que su uno por gobierno, Juana, ¿qué piensa? me parece que tenés que presentar el postre. Ay, Ah, muy bien, Luis. Esta Muy bien, vez Luis, que ya Una estamos. de Pero no come, Juana no come. No, porque yo tengo que presentarla a Jimmy para que me traiga mi Ah, postre. perdón. Es cierto, ¿no? Yo le puedo decir que es buenísimo. Gracias, gracias. Este le sale muy bien a Mariana Gallego. Este
el postre. Ah, muy bien, qué suerte. ¿Qué le es mandamos un esto? ¿Qué le beso. sale también que no sabes ni lo que está Es comiendo un acá? cremoso de chocolate, es como si fuera una mousse un poquito más densa de chocolate amargo, así que espero que les guste. Espectacular. Yo lo probé. Con unos productos muy buenos. Maravillosos. Todas estas recetazas son con productos Marcadía que se pueden conseguir en todas las tiendas de supermercados Día del país. Y Maravilloso. también en Día Online para poder comprar en estos días desde su casa. Bueno, Perfecto, que lo disfruten. muchas gracias. Gracias. ¿Cómo Em, estamos comiendo con la cuarentena? ¿Cómo estamos comiendo? Pero vos estás perfecta. No sé, yo no paro de cocinar y es como que tenemos una cuestión creativa de cocina. Todo el mundo Entonces, cocina, claro, mucho pan, se hace mucho todo, pan. bueno, no se está consiguiendo levadura, harina, sí, harinas, ¿cómo no quiero decir la marca, pero bueno, maicena. Sí. Mucho faltante de esas cosas en los Sí. supermercados. Pero bueno, por lo menos es un poco creativo, ¿no? Para No, sí, salir digo, de pero la nosotros cuarentena. en casa estamos Bueno, con... Hay que entrenar. es un problema que se puede venir, ¿eh? ¿Qué? El desabastecimiento. ¿Decís? ¿Te parece? Y hay ¿Sectores de la alimentación? ¿En qué? Y en el sector de la alimentación, por ejemplo, y incluso en el sur ya estaban teniendo algunos problemas algunos supermercados. ¿Pero en qué alimentos? Y en casi todos, porque el problema es que Pero por la distribución. por la distribución. logística. Por la logística. Por la logística y el Pero consumo de... Moyano no es el de... Pero no es amigo. Claro, va a llegar, que llegue... Y además otro problema es que si uno mira los consumos, sacó CAME un informe sobre la caída en las ventas. Sí, el transporte. Catastrófico. No hay ningún... El sector de alimentos y bebidas, que fue el que menos cayó 20%. Ah. El sector de farmacia y perfumería, que uno diría, bueno, ese tanto. Sí, no, también cayó 15, todo, 18%. todo. No, las ventas son cero. Y Todo los, ha caído. y los consumos que aumentaron fueron 4. ¿Cuáles? Barbijos. Aceites, no, de alimentos, Ah. perdón. Aceites, harinas, arroz y fideos. Listo. Lo básico. Ahora, y eso es lo que está faltando. a mí me parece que el mundo está discutiendo, a mí me gusta que el mundo discuta cómo es la salida de la pandemia. ¿Te acuerdas que cuando empezó la pandemia, yo hablé con fuentes muy cercanas al presidente y dicen, bueno, me hablan de la salida vertical, viste que había una salida horizontal que era cuarentena total, la salida vertical, muy rico, más discriminada, con decisiones más discriminadas. Y a mí me parece que el gobierno, sin decirlo, el gobierno nacional, está entrando en una salida más horizontal, más quirúrgica. Empezamos a aflojar el cerrojo en algunos sectores de la economía, ya en la calle vemos más gente, pero la vemos disciplinada. Algunos dicen, es un método de prueba y error. Lo que yo veo, lo que yo estoy viendo, no me parece... Claro, uno ve el Sarmiento, ¿no? Ve la foto del ferrocarril Sarmiento con la gente prácticamente hacinada. Uno a otro dice, peligroso. Ve algunas decisiones individuales, me hago cargo de lo que digo, de gente como Cristóbal López, etcétera, etcétera, que es bastante irresponsable, como si estuvieran por encima de la cuarentena. ¿Por Pero qué? son... Bueno, me parece una irresponsable. Ese es el... Si el coronavirus no te enseñó... ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Bueno, Cristóbal López fue Intentó ir a un campo. tiene un campo, salió y entró para quejarse ante los retenes de por qué no lo dejaban entrar al hijo que tenía un certificado... Digamos a favor de eso, que es el primero del sector que pagó los sueldos al 100% el mes pasado. Bueno, me parece... Digo, es un tipo que ha pagado, sí. digo, porque Y siempre... las cargas sociales también, porque durante mucho tiempo estuvo sin pagar cargas sociales a los trabajadores de prensa. Las cargas sociales creo que Bueno. se les puede no pagar, pero sí pagó aportes de obra social. Ahí no ahora, pagó esa deuda, antes. pero pagó ahora el Pagó a sueldo. los Está empleados. bien. Bueno, queden lo que tengan Fue que el hacer. primero, digo. No hay que felicitarlo, No, queden no, lo que no, tengan que hacer. no. Yo también le pago a la gente Obviamente, que trabaja. sí. Pero si no aprendemos de esta epidemia, de que el ego, de que la cosa típicamente argentina, de poder, de dinero, de usted no sabe quién soy yo, se tiene que acabar, no lo aprendemos más. Y algunos creen que están por encima del bien y del mal. Que porque tienen más dinero, más recursos, son mejores o no deben respetar lo Y que hablando se de hace. recursos, ¿qué piensan de lo de Tinelli? Yo conozco a Marcelo de hace muchos años, hace tiempo que no hablo con él, pero no me gustó lo que hizo, ni cuando viajó a Esquel. Igual ni- no estaba decretada todavía la cuarentena. Cuando Bueno, él dijo tampoco- que se iba a hacer la cuarentena ya, me Sí, parece que tampoco me gustó que la presidenta, tampoco estaba decretada la cuarentena, pero era el presidente diciendo, era el presidente... Hay que hacer ejemplo. Hay que Pero dar claro, ejemplo. a ver, si vos querés ser dirigente de un club de fútbol y querés dar el ejemplo, si vos estás en una mesa del hambre, tenés que dar el ejemplo. No es gratuito estar en una mesa, no es solamente para la foto, tenés que dar el ejemplo en el caso de Marcelo. Yo no le voy a caer encima a nadie en particular, pero la vicepresidenta viajó a Cuba cuando ya el presidente... Acá hay algo contradictorio. El presidente dice,
Y todos los argentinos que viajaron, muchos varados ahí, ¿eh? Hoy hay un testimonio de un científico del CONICET en España que es espectacular. Muchos varados. Y el presidente en un momento dijo, bueno, muchos se fueron cuando yo le dije que se quedaran en casa. La primera que se fue, aunque no se había dictado la cuarentena, pero ya se había decretado la pandemia en el mundo, fue la vicepresidenta. Está bien, Moira, fue a buscar a su hija. Bueno, no lo debería haber hecho. O sea, no tenemos que ser contradictorios. Y tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo. Horacio Rodríguez Larreta, cuando estornudó en el medio de una conferencia de prensa, que todo el mundo le cayó encima, bien, tenés que ponerte el no, estaban dando ese mensaje justo. Claro. Inmediatamente subió todo el mensaje porque comprendió que lo importante es el mensaje. Vos, Juan, hace muchos años que estás en la televisión y por supuesto que nosotros gozamos de beneficios de ser conocidos, algunos beneficios. La gente nos reconozca por la calle, es lindo. No es lo mismo que mi tía, ¿cómo se llame? O Margarita. Yo no quería mencionar al tío Coco porque me parece que era un nombre de fantasía. Pobre Coco, basta, ya que murió. Pero no es lo mismo que... yo creo que hay que dar el ejemplo y que no hay que ser Lo que yo no contradictorio. entendí bien fue eso como de... Se hizo un vuelo como de sanitario... No lo entendiste bien, qué bien. Sos digna hija, digna nieta de tu abuela. No, lo que no lo entendiste bien. No, lo que no entiendo, quise decir, es si fue un vuelo de sanitario, o sea, qué reglamentación tiene que ser para que se considere sanitario y por qué la persona cuando llega al aeropuerto allá denuncia que no fueron los protocolos que tienen que establecer. Se hizo con el protocolo de la ANAC. Me parece que a la gente la calienta ver que alguien... No, espera, Mauricio, espera. Primero vamos a dar la información. La información que yo tengo. Espera. Yo hablé con Grande, que es el piloto, ¿no? Bueno, pero... la versión de él, sí, obviamente. El piloto fue con un protocolo sanitario. Pero eso cuando sale el protocolo, también el aeropuerto sabe que es eso. Se supone que si hay un piloto que le pide un protocolo sanitario en el medio de una pandemia a la ANAC, el ANAC no va a andar diciendo, che... Le pide una declaración jurada y lo da. Claro. Decime quién tiene una grave enfermedad, cómo se llama. Claro. Se supone que él lo pidió y lo obtuvo. Ahora, ¿por qué Grande pidió un protocolo sanitario? ¿Porque lo necesitaba Marcelo o la familia de Marcelo? No lo sé. No está claro. Bueno, no lo tengo claro. Pero aún así... Mira, esto es algo tan importante que si son medicamentos, no podían no tener los medicamentos. Bueno, en el caso... Bueno, por eso, Juana... Entonces no dicen qué medicamentos son. Bueno, yo no creo que... Está dentro de la privacidad. Lo loco es que se hayan ido a Esquel sabiendo que iban a necesitar medicamentos. Bueno, pero entonces tiene que aceptar que haya alrededor de eso todo. Obvio, dice, bueno, sí, como vos decías, la gente molesta. Porque a todo el mundo le da la sensación, che, manda medicamento en un avión. A ver, a uno le da la cuando uno no pero es injusto. ¿Para qué sirven los certificados de libre circulación en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia o en el país? ¿Para qué sirven? Para emergencias. No. Para ir. Para los que tenemos trabajos esenciales, para ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Sí. No para hacer un recorrido por el campo, ni para... Es cierto, desde el punto de vista estricto de la ley, que Marcelo viajó antes de que se dictara la cuarentena. Y que tiene derecho a elegir dónde la quiere pasar. Por supuesto. También, uno tiene derecho. Muchísima gente. Para mí no es un buen mensaje. Yo tengo derecho a decir que no es un buen mensaje. No es un buen mensaje, pero derecho tiene. Como ciudadano tiene todo el derecho a hacer lo que quiera. Ahora, como dirigente o aspirante a puesto político... va a perder unos puntos en no es un buen ejemplo, pero en estricto rigor no hizo nada malo. A mí me hacía ruido lo del vuelo sanitario, de una valija. Pensé que había como más, como un protocolo más firme o más rígido de cuando es un vuelo de sanidad que requiera ciertas cosas. Como lo explicó muy bien Luis, la realidad, y creo que Ramiro también, en la práctica de los vuelos, los pilotos son muy responsables, no se olvide que es gente que anda con la vida de uno en la mano. Que también tienen vidas privadas, familias. Exactamente, y es bastante laxo eso. Vos decís, yo llevo medicamentos, nadie va a controlar, salvo que lleven materiales o ¿Pero productos. por qué lo denunció el de...? Bueno, hay una causa abierta. Porque el que llegó, porque decía protocolo, servicio médico, cae una heladera o lo que sea con los medicamentos y se la lleva un paisano del campo de Tinelli. Entonces, el que está mirando dice, pero ¿cómo? Estos supuestamente eran insumos, medicamentos, y se los lleva una persona que no tiene ningún... No, además hay un contexto... Mira, hay un problema con los egos en la Argentina. Los que
llevan el ego por encima de los que no tienen la empatía de saber que estamos todos en el mismo barco. Estamos todos en el mismo barco, petizos, gordos, feos, con más plata, con menos plata, con más influencia política, con menos influencia política, siempre terminan metiendo la pata. El contexto. ¿Cuándo sucedió esto? Lo de Cristóbal, por ejemplo, sucedió en un contexto en donde se conoció el primer contagiado por coronavirus. En Chubut. En Chubut. Y los retenes de, creo que se llama Río Sánger, el pueblo, ¿no? Los retenes que estaban ahí no lo dejaron pasar y le dijeron no, pero no lo dejaron pasar con la idea de que no contagie a la gente o no se exponga el contagio de la gente. ¿Por qué usted sí y nosotros no? Yo creo que eso, para mí... Es lo mismo que lo de vudú también. ¿Por qué un preso sí, un preso no? Bueno, para mí eso no tiene explicación. Ahí tienen que dar... Y los jueces tienen que empezar a dar más explicaciones acá. Los oportunistas del coronavirus en el sistema judicial son un montón, hay abogados, que contarlo. Muchos abogados. Claro, y además hay otra idea también que es preexistente al coronavirus, que es que los votos hacen que vos te conviertas en inocente de la noche a la mañana. No, los procesos tienen que seguir, tienen que continuar. Hay causas con exfuncionarios kirchneristas, algunos del gobierno de Macri, que tienen que continuar también. No puede ser que el coronavirus o los votos hagan que se diluyan las causas o que se cajoneen, ¿no, Mauricio? No, una locura. Y como vos dijiste, hay mucho oportunista de esto. Porque es otra emergencia. Si todo lo que es emergencia permite la desviación de los protocolos originales. Y hay muchos que han aprovechado esto. Ojo, se fueron 700 presos a la casa en la provincia de Buenos Aires. ¿Pero eso fue correcto o no para vos? A mí, digamos, la presunción de inocencia hace que todo el mundo tenga que estar libre. Pero todos los que están presos hasta que están tenga con sentencia. condena. No. Estos liberados. No, de estos No 700 no, muchos no tenían condena. El 70% de los detenidos en la República Argentina no tienen condena firme. Están procesados pero no tienen condena. Esto depende básicamente de otra gran falencia del Estado, porque yo no hablo de gobierno, sino de Estado. El Estado es un gigante bobo, estúpido siempre. La realidad es que, por ejemplo, Robledo Puch tendría que estar libre. Pero hay un juez que se llama Duilio Cámpora, en San Isidro, que no lo deja salir, porque cada vez que él pide salir, se disfraza de Batman y quema el pabellón. Todo el mundo sabe, sí, se tira de la cama disfrazado de Batman, y hay abogados en Puerto Madero con buenos estudios que presentan habeas corpus por Robledo Puch. ¿Y qué es lo que dice este juez, que es el que tiene la ejecución de esa sentencia? Dice, este tipo tendría que estar afuera porque ya cumplió más de 35 años, pero está completamente loco y va a ser un desastre. Esto es lo que uno debe medir cuando manda a la casa un preso. Si el tipo puede entorpecer la justicia, si puede... Bueno, hay muchos que también salieron después de condena firme, se han salido y han vuelto a hacer crímenes. Digo. Sí, porque eso pasa además. Sí, bueno, el delincuente, no hay forma de meter a todo el mundo preso para toda la vida. Hay escalas de delitos. Es un tema delicado. Creo sí que hay mucho, que el caso de Vudú claramente se aprovecharon, y de muchos, ¿no? De hecho, ¿se aprovecharon o fue legítimo lo que dijo el juez? El planteo, no se entiende, no sé. El planteo, Juana, es que puede haber coronavirus en las cárceles. ¿Saben cuántos pacientes de coronavirus hubo hasta ahora en las cárceles bonaerenses? 45.000 detenidos, 5.000 en comisaría. Ninguno. Uno. ¿Saben quién es? Un guardia cárcel. O sea, los presos no tuvieron ni uno. Es un guardia cárcel de Campana, que la mujer había viajado, qué sé yo, y cayó con eso. Es decir, claramente esa excusa del coronavirus sirve para agitar y para pedir la libertad. Con el caso Vudú ahora pasa una cosa muy curiosa, que es que el juez dijo, bueno, que vaya a su domicilio. Por razones que 10 días antes... ¿Tobillera? No, sin tobillera, creo que entiendo que es sin tobillera. Eso es raro también, ¿no? Porque al final está... Perdón. Tiene restricciones, creo. La verdad que ante la pregunta esa que me hiciste, no sé. No lo si sé, es con tobillera. tendría que ser, esas son condiciones que le ponen la libertad, podría tener, pero puede ser que no haya tobillera suficiente. Ahora, entonces, largan sin tobillera. El fiscal pide, con buen criterio, que se revise la decisión del juez. Y los abogados de Vudú, ¿qué dicen? Estamos en feria. No, hay una pandemia. O sea, las mismas razones que hay una pandemia para que... para que salga, hay una pandemia para que... Es el retruco que le hicieron los abogados. Nosotros lo que tenemos que pedir como ciudadanos y los que seguimos los casos es que por lo menos lo mínimo es que no nos tomen por estúpidos. Lo mínimo. Y dar el ejemplo, me parece que es la base para que nosotros podamos... en los chicos, en la pedagogía que van mis hijos, mezclan edades de 3 a 6 años porque dicen que los chicos grandes tienen que darle el ejemplo a los niños con hábitos de lavarse las manos, de ordenar después de jugar,
por el simple hecho, y me parece que nosotros como sociedad, si nosotros tuviésemos algo ejemplificador, mismo esto que pasó de que ciudad se junte con provincia y nación entera, dar mensajes, ya no me voy a poner al lado de alguien a discutir qué piensa de qué políticamente. Estamos yendo todos para un lado. Por eso me parece que lo de los sueldos que debería ser inminente, que se reduzcan los sueldos. El mensaje de sanidad que dan es unificador, pero hay cosas que son como que te toman como estúpido como ciudadano, porque ellos sí y nosotros no. Que eso es lo que yo no entiendo, no termino de entender por qué esa gracia de continuar con este tipo de políticas y más en un momento como este. ¿Quién gana qué acá? ¿Se gana más plata por Sí, votos, poder. Después todo el mundo está pensando en voto y poder. Dicen que las políticas de Bolsonaro en Brasil, los analistas internacionales... Bolsonaro está peleado hasta con... Sí, claro, son más... Está con su mujer, no seguro. Claro, no están pensando en los sanitarios, sino en el poder propio. Supongo que Trump debe tener mucho de eso, porque ahora tiene las elecciones, y yo no tengo mucho detalle de la política de los Estados Unidos, pero su contrincante, el demócrata Biden, está... Es bueno. De todas maneras, está creciendo. ayer, está creciendo. Hoy, ¿Está arriba? Hoy Ah, está sí. arriba. Ayer estuve mirando el PEU. PEU es el instituto de research más importante de Estados Unidos. Está en Washington y analiza permanentemente encuestas de todo. Donald Trump tiene hoy 60% entre bueno y muy buena imagen por cómo manejó el coronavirus. Yo no lo puedo creer, pero esto es lo que pasa. Es mucho mensaje, mucho relato, ¿no? Solamente 32% en contra de cómo lo gobernó. Así que, evidentemente... En 20 días más va a haber perdido Estados Unidos más gente en 3 meses por el coronavirus que por 10 años en la guerra de Vietnam. Eso va a ser, sin lugar a duda... En la guerra de Vietnam murieron nada más que vietnamitas. No, 50.000 norteamericanos. Muy poco para... Pero estamos digamos, hablando pero murieron, vietnamitas murieron 1,5 millones sí, de vietnamitas. 1 millón de norte. Pero 50.000 fueron los norteamericanos. Ya están en 36, 37. En Estados Unidos mueren 7.500 personas por día, tengamos presente esto. Pero estos son agregados. Sí. Bueno, no algunos, lo que sea, el número de los 12% es neumonía. De los que mueren en Estados Unidos, que son casi 1.000 personas por día. Esto es otro capítulo. Después los consejitos que va a dar Juana van a hablar. Después los gracias a la consejitos de Juana, cuarentena... este es Estás otro ordenando mucho la mesa. Y gracias a la cuarentena no hay nadie que muera en accidente de tránsito. No hay un solo accidente de tránsito. 20 menos por día que mueren de accidentes de tránsito en la Argentina, no hay muertos de accidentes de tránsito. Pero eso es una discusión apasionante. Insisto, larga, ¿no? Es cierto, mueren, ¿cuántos? 19 personas por día. Claro, y hay quienes dicen, si vos pusieses en cámara esos accidentes y los mostraras, generarían tanto pánico como es lo mismo que la foto de la caja de cigarrillos, Claro. la gente sigue fumando y ves fotos es verdad. terribles Pero digo, y a nadie le importa nada. Es incomparable porque este virus, todavía se sabe muy poco de este virus. Acá es el taxi que cuenta todos los días, sí, es claro. aterrador. Claro. Sí, ahora sí voy a hacerle caso al señor Majul. Voy a decir los No me sale el consejitos, productor, no, me sí, sale el porque atrás están todos. Bueno, me dicen que son las conductas que hace mi abuela, que no presta atención cuando tiene que ir a hacer. Zafirus, la empresa argentina líder en aromatización, tiene un anuncio importantísimo para darnos a todos los argentinos. Nuevo Zafirus, alcohol sanitizante para manos, ropa y todo tipo de superficies. Vienen 3 presentaciones, 500, 250 y 60 mililitros. Cuídate y cuida a tu familia con Zafirus. Nuevo alcohol sanitizante Zafirus para manos, piel y todo tipo de superficies, picaportes, auto, transporte público, cubiertos y vajillas, zapatillas, áreas de trabajo, celulares y notebooks, baños, changuitos de súper, ropas y telas. Cuídate y cuida a tu familia. Buenísimo. Después del baño vas, tirás en la ropa, en los zapatos, la mano, todo. Quedás para quirófano, te digo. En la Cardeus podés asesorarte y comprar online sin moverte de tu casa. La Cardeus es tradición de calidad. Mira. En la Cardeus compra online sin moverte de tu casa. Obtené descuentos y cuotas. Y el envío es sin costo. Es tiempo de soñar un mundo distinto. La Cardeus es tradición de calidad. Sí, y ahora en este programa se habla de todo, incluso del dolor y la rigidez articular. Por eso hablemos de Artinovo, especialista en articulaciones.
Artinovo es un nuevo producto de Laboratorios Vago con una fórmula especialmente creada para recuperar la movilidad y flexibilidad y reducir el dolor y la inflamación articular. Artinovo. Si tus articulaciones están bien, vos estás bien. Con el respaldo de Laboratorios Vago. Disfrutá de la cultura desde casa. Descubrí Cultura en Casa, la nueva plataforma de arte y entretenimiento de la ciudad. Películas, recitales y mucho más. Conoce más en buenosaires.gov.ar/Cultura en Casa. Mira. Qué bueno eso, me encanta. Ahora que no podemos salir, así que a ver teatro, a ver recitales, todo desde casa. Genial, del gobierno en la ciudad. Ahí vamos a ir un corte y enseguida volvemos con esta mesaza que tengo acá. Gracias. Estamos tomando un riquísimo café Cabrales, la planta de café delicioso. Todos nuestros invitados se llevan productos de Café Cabrales. Hoy más que nunca con Mertiolate alcohol en gel y toallitas antibacteriales te ayudamos a tener tus manos desinfectadas. Mertiolate, la salud en tus manos, mira. Con Mertiolate te ayudamos a mantener tus manos desinfectadas, porque la solución a lo que pasa hoy está en nuestras manos. Las manos que cuidan, las que enseñan, las que trabajan. Mertiolate alcohol en gel y toallitas antibacteriales. Mertiolate, la salud en tus manos. Brindamos con Escorihuela Gascón Extra Brut. Voy a hacer un brindis con ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado a todos. Juana, gracias. Y te iba a hacer una pregunta. Salud. Gracias. Por la chica. Salud. Gracias. Con más de 130 años, Escorihuela Gascón es reconocida por ser una de las bodegas pioneras de Argentina. Te iba a hacer una pregunta que pensabas del retuiteo que hizo Presidencia sobre Jonathan Viale, pero no lo voy a hacer porque me parece que no merece aclaración alguna ni nada de eso, sino quería despedirme de la mesa con cada uno que diga un mensaje, no es esperanzador, pero ¿qué mensaje dirían a los argentinos en este momento de pandemia? Y yo creo que espero que surja una Argentina mejor, menos egocéntrica, menos caprichosa, más solidaria. Hay una cosa que no hablamos, lo voy a hacer brevemente, que yo creo que van a surgir nuevas economías y nuevos laburos. La cantidad de gente que hace, por ejemplo, barbijos en 3D, o la cantidad de grandes artistas que aparecen en aplicaciones que no conocíamos, yo creo que están mostrando un mundo que quizá no conocíamos y que va a ser mejor. Yo sugiero, pasada la etapa del miedo, adaptarse y aprender. Adaptarse y aprender. Esa es la mejor manera de vivir la vida. Mauri. Yo, como dijo Ramiro, ojalá que Alberto Fernández sea San Martín. Me parece que ha hecho muy bien las cosas hasta ahora. Tiene que aprender a salir de la pandemia. Creo que lo va a poder hacer. Y creo que tenemos que valorizar a toda esta gente que mucho tiempo estuvo postergado. Primero el sistema de salud, todo lo que son los enfermeros, agradecerle a cada uno de los médicos y también valorar a estos que pedalean todos los días para traernos las cosas. Pedido ya, los mandaderos, estos pibes que eligieron andar en bicicleta en plena pandemia antes que esperar un cheque del Estado. Esos son los que nos van a salvar, esos pibes que hoy son héroes también. Facundo. Fausto. Fausto, digo. Siempre me han llamado Facundo, así que no es... Yo soy Diego, no Ramiro. Sí, me elegiste Ramiro al principio. Diego Ramiro, Diego Ramiro. Ya es la tercera vez que te digo Ramiro. Yo creo que estoy de acuerdo con Luis. A ver, podemos aceptar esta crisis con miedo o como un desafío. Si la aceptamos con miedo, no vamos a salir bien parados, porque con miedo vamos a encerrarnos, vamos a seguir con ideas de encerrona y no es lo bueno. Lo bueno es aceptarlo como desafío, tratar de mantener la unión que empieza a aparecer. Pero para mantener la unión hay que salir de las propuestas ideológicas completamente y empezar a pensar cómo salir. Y yo
creo que hay muchas oportunidades y muchas ideas de cómo salir. Y empezar a aprovecharlas y pensar bien cómo salimos de esta. Y ya que está, aprovechar el envión para ver cómo resolvemos los problemas más profundos que tiene la economía argentina. Diego. Yo creo que venimos compartiendo extraordinariamente bien la cuarentena, con gran disciplina, con gran solidaridad. Creo que se acerca el momento de dejar la cuarentena y volver a la calle y tener que trabajar, y vamos a necesitar la misma disciplina y la misma solidaridad. Y finalmente, nada más quiero pedir un aplauso para los médicos y los paramédicos que están y estarán en la primera línea y que nos cuidan a todos. Podemos aplaudir. Un aplauso para ellos, para todos. Están día a día combatiendo esto para ellos. Y bueno, yo me voy a despedir, que mañana nos va a acompañar Julián Weich, Florencia Arieto, Manuel Lozano y Paula García. Los espero mañana a la 1 de la tarde y yo voy a cerrar la mesa con el consejo que doy siempre, que es: al virus lo frenamos entre todos, quédate en casa. Gracias y buenas noches.